Hola, mi nombre es Valentina, te doy la bienvenida a mi canal una vez más. En el día de hoy, como puedes ver, hay muchas opciones sobre la mesa. Son 6 opciones con las cuales voy a estar trabajando el día de hoy. Pero antes de continuar con la información de la lectura, quiero agradecer a todas y cada una de las almas que se están sumando al canal, que cada día son muchísimas más y estoy súper feliz de que estén acá, de que les gusten mis lecturas, de que les sirvan, de que les guste y conecten, que conectemos energéticamente. Así que es un honor para mí que estés acá, que estés viendo esta lectura. Si sos nuevo en el canal, obvio que te súper invito a que te suscribas al canal y a que formes parte de esta comunidad. Quiero agradecerles especialmente a todas las almas que se han suscrito a la membresía privada del canal, a todos y cada uno de los miembros. Les agradezco un montón. También les quiero agradecer a todas las almas que forman parte del grupo privado de WhatsApp, del grupo de lectura, bueno, de todos los grupos que tenemos, a todas las almas que participan en los vivos, a todos y cada uno de ustedes que se suman a los vivos, que me mandan audios, que compartimos información, a todos los que me dejan comentarios divinos, que me súper motivan. Para mí es hermoso leerlos porque me encanta saber, digamos, cómo... Es impresionante, o sea, me impresiona lo increíble, digamos, de cómo conectan con mis lecturas, de cómo conectamos energéticamente, así que estoy súper feliz de toda la gente hermosa que está llegando al canal y sé que la divinidad, los hilos de la divinidad están guiando a todas y cada una de las almas que lleguen a mi canal, que llegan por algo, sí, por algo y para algo, así que estoy plenamente confiada de que así es, ¿ok? Así que si estás acá, yo sé que no es ninguna casualidad, no ha sido el algoritmo de YouTube, sé que es por algo, ¿ok? Así que bienvenido, bienvenida. Ahora sí vamos a continuar con la información de esta lectura en particular. Esta lectura del día de hoy es un poquito diferente, porque yo sé que a ustedes les encantan las lecturas que yo hago psíquicas de dones espirituales, de dones psíquicos, de desarrollo, de habilidades y demás. Y estaba yo pensando y pensando a ver qué podía ser diferente, pero dentro del mismo tema. Y se me ocurrió utilizar un libro que tengo, que me compré hace un tiempito en Amazon, que, que trata, bueno, de brujería psíquica, pero en realidad es de todas las habilidades, que no quiero hacer spoiler, lo voy a hacer así nada más, de diferentes tipos de habilidades, de las más conocidas a las menos conocidas. Y quería ayudarlos a descubrir cuál es su don oculto, qué habilidad o habilidades psíquicas tienen que no, que nunca se hayan dado cuenta de que la tienen, de que no, o de que a lo mejor tienen como una pequeña sospecha o sienten como una conexión, o a lo mejor alguna vez escucharon eso y dijeron, bueno, no sé, no me convence, y es como información que quieren sus guías que les lleguen para que se den cuenta de lo infinitamente poderosos que son, ¿vale? Y para que puedan desarrollarlas, ¿ok? Pero sobre todo, primero para que se puedan hacer conscientes de que tienen estas habilidades. Voy a estar trabajando con estas 6 opciones. Para la opción número 1 tenemos esta hermosa amatista, ¿ok? Que tiene estas vetas preciosas. Ahora hizo un poquito de foco ahí la cámara. Tiene esas vetas magníficas, esta amatista es hermosa. Esta es la opción número 1, ¿vale? Para la opción número 2 está esta pirita, que pueden ver que es magnífica esta pirita. Me vuelve loca, me encanta. Es divina, divina, divina. Bien. Por si no saben, la pirita es el mineral que se encuentra, digamos, cuando se busca oro, se suele encontrar pirita, por eso es como la piedra, digamos, que también atrae la abundancia, ¿vale? Al igual que el oro. Esta es un... no me acuerdo ahora cómo. No sé, no, cornalina no es, creo que es un jaspe rojo. Esto me parece que es un jaspe rojo. Igual cuando haga la... Cuando edite el video te lo digo bien, pero estoy casi segura de que es un jaspe rojo. Bien, hermosísimo también. En la opción número 4, esta es la opción número 3, ¿vale? Y en la opción número 4 está este cuarzo cristal. A ver si se puede ver toda
la información que tiene adentro. Es magnífico este cuarzo cristal. Este me lo compré cuando, bueno, en una de mis vueltas a Argentina, me compré este cristal, cuarzo cristal hermosísimo. A ver si ahí con menos luz a lo mejor sí se puede ver. No, es así. Vale. En la opción número 5 está esta piedra rara, que si alguno de ustedes saben cómo se llama esta piedra, les agradezco que me digan, pero vamos a llamarle piedra marciana, piedra rara. Tiene unas incrustaciones ahí de minerales que no sé qué es súper, súper extraña, pero me encantó. Miren qué hermosa es. Tiene como color turquesa, naranja, un halo ahí como negro, unas incrustaciones ahí que se puede ver. Esta vamos a dejarla como piedra rara, piedra rara, piedra marciana. Y para la opción número 6, no menos importante, esta hermosísima turmalina negra, hermosa, miren qué bonita es. Pequeñita, súper poderosa. Esta turmalina es hermosa. Me la había comprado para hacerme un colgante, pero me terminó quedando ahí, que me gustó tanto y me la dejé guardada. Esta es la opción número 6. Bien. Lógicamente que se sienten que les está llamando más de una opción, pueden ver más de una opción sin ningún tipo de problema, ¿bien? Pero bueno, estas serían las opciones. Respiren profundo, elijan una opción, si sienten que todavía les está llamando, otra opción les pueden ver. Recuerden que en la parte de abajo, en la cajita de información del video, yo siempre les dejo el minuto de acceso a su lectura para que puedan pinchar directamente a su lectura, ¿ok? Así que sin más vueltas. Sin más rodeos, nos vemos en su lectura. Hola, si has elegido la opción número 1, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Si has elegido esta hermosa piedra de amatista, ¿vale? De la opción número 1, esta es tu opción. Y tu habilidad psíquica, sí, que la he encontrado aquí, que la fui seleccionando, como te decía al principio en la introducción, que usé este librito hoy para trabajar con habilidades que son las más conocidas, las menos conocidas. En tu caso salió la empatía psíquica. Y vos decís, seguramente vas a decir que la empatía es algo que a lo mejor ya sabes que sos una persona empática y que sí, que no es algo, digamos, demasiado raro, ¿no? Pero algunos de ustedes necesitaban confirmarlo, eso es una. Y otra que es que lo que tiene de raro esta empatía psíquica que tiene este grupo en particular de personas y que a mí también me sorprendió porque yo no sabía que se podía dar de esa manera, de hecho, así que lo he aprendido ahora con ustedes, es que la empatía psíquica que tienen ustedes puede ser estando rodeado de personas cercanas o de personas a kilómetros de distancia. Es decir, que ustedes perciben cuando una persona que ustedes conocen o que está conectada álmicamente con ustedes, aunque no la conozcan todavía, si esa persona está pasando por un momento, digamos, negativo y me viene ahora la información y está llamando a su grupo álmico, a su, sí, como a su clan álmico o está pidiendo asistencia a sus, sí, a sus guías, a sus ancestros y ustedes forman parte de ese clan álmico, ustedes reciben ese llamado a distancia, ustedes lo perciben, por eso a veces también tienen como esos cambios de sí, cambios emocionales repentinos o angustia repentina y no saben por qué, o hasta dolores físicos o con sensación de que algo está por pasar y es porque lo están percibiendo en esta o en estas almas, digamos, que están a lo mejor en la otra punta del planeta y ustedes ni siquiera la conocen, pero forman parte de ese, sí, de ese grupo álmico, de esa familia álmica, ¿ok? Forma parte, digamos, de su equipo, digamos, también ancestral, ¿no? Que a lo mejor en esta vida no están coincidiendo
a lo mejor todavía, o en alguna línea de tiempo sí lo hicieron. Por ejemplo, a lo mejor se conocieron en el pasado, así como muy rápido, y de repente no la vieron más a esa persona, pero siguen sintiendo ustedes esa conexión energética, ¿ok? Así que esto yo no sabía y ahora me está bajando información con relación a eso, así que lo estoy aprendiendo con ustedes. Bien, yo pensaba que las personas empáticas eran únicamente las personas que, por ejemplo, sentían empatía cuando veían algo en la televisión, por ejemplo, o cuando tenían una persona cercana o un animal cercano que que estaba malo, que estaba, digamos, malo. Cuando uno dice malo acá en España es cuando uno está enfermo, como que estaba, digamos, enfermo o que estaba angustiado o por ejemplo, un accidente o cuando uno ve, por ejemplo, imágenes de guerra o cosas así, ¿no? Que las personas que son muy empáticas, sobre todo las personas que son paz, que a lo mejor algunos de ustedes sí lo son, aunque no siento que la gran mayoría, pero sí tienen una empatía como muy elevada, como mucha hipersensibilidad, definitivamente me viene. Y tienen como, claro, yo lo entendía como por ese lado, que seguramente ustedes también tienen como ese mismo conocimiento de cómo son las personas empáticas, ¿no? Que es como por ver algo o por conocer a alguien que está pasando por una situación conflictiva, de crisis, de trauma, etcétera, ¿no? Pero no sabía que también se podía dar de esta manera de a lo mejor tener una persona dentro de tu clan álmico que vos ni siquiera conoces y está en otra punta del planeta o que no está encarnado, también me viene ahora, y que está sufriendo y vos podés percibir esa energía. ¿Ok? Me sale también ahora como que podés estar percibiendo, sí, como que algunos de ustedes cuando es, por ejemplo, catástrofes naturales o ustedes tienen una gran conexión con la naturaleza, ¿vale? Pero muy fuerte. Tienen una gran conexión con, sí, con los espíritus, no solo animales, sino de las plantas, de la tierra, de los árboles, sí, como una gran conexión con la red, ¿vale? Con la red de Pachamama, vendría a ser con la red, ¿vale? Me sale así, es como que siento eso, como que siento que la tierra, los árboles, todas las plantas forman una red y ustedes están conectados a esa red o tienen como una gran conexión con esa red. Ustedes sin duda tienen el arquetipo del sanador, ¿ok? Son personas que han atravesado situaciones de crisis muy fuertes o algunos de ustedes pueden que en este momento estén transitando de hecho una situación digamos de quiebre o de crisis a nivel emocional. Aquí debajo por las dudas no se ve, pero está esta carta que dice linaje ancestral, ¿vale? Porque esto es también heredado de ancestros, ¿vale? Es heredado de ancestros que también han desarrollado como esta misma habilidad, ¿ok? O que tienen esta misma habilidad, ¿sí? Están en un proceso de definitivamente la primera carta que salió de todos los oráculos que saqué. La primera carta que salió fue esta, y es que están teniendo una ascensión. Ustedes ahora están teniendo un despertar. Puede que, digamos, como esta lectura es general, tienen que tener en cuenta que algunos de ustedes ya tuvieron su despertar espiritual y están teniendo como un despertar dentro del despertar, que es muy normal, que se suele dar como cada tanto. Ok, sí, sentí un... y acabo de sentir algo en el oído. Y están recibiendo mensajes, me dicen. Muchos de ustedes son clariaudientes y están recibiendo mensajes. ¿Ok? Y otras personas están teniendo su primer despertar espiritual y muchos de ustedes están entrando o dentro de la noche oscura del alma y por eso están con tanta hipersensibilidad a nivel emocional y les quieren explicar que están teniendo esa hipersensibilidad a nivel emocional porque tienen esta empatía psíquica, como les dicen, que sí, es que es muy fuerte la capacidad, digamos, de percepción que tienen ustedes. Entonces tienen que protegerse mucho. Les ha salido la carta de la cueva. Tienen que protegerse mucho su energía. Muchos tienen la necesidad de sentirse como aislados o de aislarse, de ser como un poco solitarios. Y de hecho, sí, me viene ahora la imagen del el ermitaño en la carta del tarot. Les están diciendo que ustedes son personas muy sabias, ¿ok? Y que ayudan, porque son sanadores, ayudan a otros y van a ayudar a otros, pero este momento es como de ayudarse a ustedes mismos,
¿vale? Primero este es momento de ayudarse ustedes mismos para después poder ayudar a otros, ¿ok? Como también encontrar como su luz, sus dones, sí, su camino, ¿no? Tienen una, también son personas que son como muy maternales. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero tienen eso de tender a proteger, ¿no? De como de proteger a la cría, de proteger a sus seres queridos, de... Sí, de hecho, hace no mucho hice una lectura que es de cómo ven, cómo te perciben las personas, qué es lo que proyecta tu aura, cómo te perciben las personas, y salió un grupo que tenía esta energía y a lo mejor algunos de ustedes vieron esa opción de esa lectura. Si es así, me lo dejan en los comentarios, porfi. Y si no, a lo mejor puede que después la vean, ¿sí? Pero tienen esa energía de proteger, de cuidar, de atender a los demás, porque tienen como esa gran empatía de querer estar como, sí, asistiendo, ¿vale? De estar asistiendo a los demás, ¿sí? Son muy, muy, muy hipersensibles, muy sensibles. Por eso es que los invitan a protegerse, a pasar un momento de aislarse, de sanar, de conectar con las emociones profundas que están transitando en este momento, ¿vale? Para poder balancear, digamos, el yin y el yang, como se dice, ¿no? Para poder balancearlos, para poder equilibrar sus energías y están teniendo, digamos, están teniendo algunos como integraciones de su sombra y otros van a empezar a tener como procesos de sanación, ¿ok? También les quieren comentar con esta carta que ha salido, es que también tienen ustedes la capacidad de poder conectar con el fuego, con la energía de las velas, eso es lo que me viene, con la energía de las velas y la energía del sol. Bien, les piden que, me acaba de venir ahora, les piden que pasen tiempo en la naturaleza, ¿sí? Porque tienen gran, gran, gran conexión ustedes con la naturaleza, que pasen más tiempo en la naturaleza y al sol para recargarse, para limpiar, para purgar, ¿vale? Porque lo están necesitando en este proceso, ¿ok? Lo están necesitando. También tienen que ser muy conscientes de que están siendo asistidos por sus ancestros, ¿vale? Eso les ha salido aquí la carta de los asistencia y acá también de los ancestros y esto lo que pienso es que son ancestros que son guías de ustedes que los están ayudando a transitar este proceso. ¿Quieren darles unos últimos mensajes con un oráculo? Ok. Quiere salir una carta de este oráculo y luego de otro que también me está llamando. Ok, sí. Es como les digo, están en un proceso en el cual tienen que cuidar ahora mismo su energía. Ustedes tienen que hacer un trabajo férreo, muy extremadamente importante de protección energética, ¿ok? Sí, me viene ahora la palabra shield, que es un escudo energético, ¿vale? Tienen que hacer un escudo energético para ustedes día a día, ¿ok? Porque a veces ustedes están así, digamos, como un sube y baja emocional, como si fuera como un zigzag emocional, y ustedes piensan que son ustedes porque, no sé, porque, porque piensan que son ustedes los que les pasa eso, y en realidad son energías de otros, de afuera, ¿vale? Que ustedes están como siendo permeados constantemente. Otra cosa que me viene es que tienen que hacerse limpias energéticas, permanentemente limpiarse energéticamente. Si no es todos los días, por lo menos cada 2, 3 días hacerse limpias energéticas con salvia, me dice saumarse, saumar su casa, saumar su espacio, cuidar muy bien a quién le permiten, digamos, entrar en su campo energético, ¿vale? A quién le permiten, digamos, permear su campo energético, literalmente su casa o sea, como su casa, porque acá me lo muestran como casa, ¿no? Pero en realidad esta carta también nos habla de su campo energético, de su campo áurico, de su campo cuántico, ¿ok? Bien, eso. Vale, también le sale esta carta de creatividad y el número 33, que el número 33, ok, creatividad y abundancia. Esto es un poco para decirles que este don que tienen ustedes no es que es todo como
negativo y cuidarse. No, al contrario, les piden que también conecten con el aspecto positivo de este don, ¿vale? Tienen que conectar con el aspecto positivo de este don, con todos los beneficios que tiene. Y uno de los grandes beneficios que tiene es que gracias a esta empatía que tienen, digamos, son personas como muchísimo muy creativas, ¿vale? Tienen muchísima creatividad, son personas que tienen como mucha, sí, mucha riqueza interior, ¿ok? Muchísima creatividad y son personas abundantes, ¿vale? Esto también es como un aviso en general para este grupo de que hay abundancia que viene en camino. Cuando hablo de abundancia, automáticamente pensamos en dinero, pero la abundancia no es solamente dinero, la abundancia es creatividad, ¿ok? Abundancia de creatividad de las personas ideales que lleguen a su camino, oportunidades, soluciones, situaciones, dinero, trabajo, proyectos, colaboraciones, etcétera, 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 ¿ok? Pero sí les están como aprovechando este mensaje para avisarles de que no es como que no piensen que es todo negativo ser tan empáticos, no, es un gran don, ¿ok? Es un gran don, tienen, digamos, el arquetipo de sanador, es el arquetipo, para mí debe ser que es como que yo trabajo con muchos, muchos sanadores, yo también soy una sanadora y trabajo con muchos sanadores, ya sean sesiones privadas, en lecturas así que hago abiertas, y es como lo que más percibo, ¿no? Sobre todo porque estamos en una época en la cual las personas están sanando, ¿vale? Y las personas que sanan luego comparten, digamos, esa energía con el inconsciente colectivo, ¿vale? Y con personas así puntuales que los van rodeando y que se van encontrando. Y las personas que tienen el arquetipo del sanador suelen ser personas que también tienen el arquetipo del chamán, que es prácticamente lo mismo, ¿vale? En realidad si se ponen como a investigar, es como bueno, para mí yo lo entiendo como prácticamente lo mismo y por eso tienen, digamos, tanta conexión también con Pachamama, ¿vale? Ok, ahora les quiero salir un último mensaje de este tarot oráculo. Este es un tarot raro, porque es un tarot psíquico, es un tarot psíquico, yo no sé, para mí es más como un oráculo, pero bueno, ok. Les piden que observen. Yo creo que esto de sí, están transitando un trabajo, digamos, de vale, ¿ves? Como yo les decía, están sanando, están balanceando, están rompiendo patrones, están sanando, están balanceando su energía. Es que yo les decía el tema de que acá abajo había salido la carta del océano. El océano automáticamente me habla de emociones profundas que están saliendo, digamos, a la superficie para ser vistas, para ser sanadas, para hacerse consciente de ese inconsciente. ¿Ok? Que no se me desordenen mucho. Vale, están rompiendo patrones, ¿sí? Ok, vale. Wow, estas cartas. Quiero ver si alguien se da cuenta. No voy a decir nada. Sí, ¿ven? ¿Ven lo que les digo? Que están haciéndose consciente del inconsciente, se están haciendo consciente de los miedos que tienen, sí, de los miedos, de los límites que creen que tienen. ¿Ok? Por eso les dicen sus guías que no están solos, ¿vale? Que no están solos jamás, que están siendo asistidos en el proceso permanentemente. Ujú. Y tal y como les decían en estas dos cartas de acá, de la abundancia, de la creatividad, de que vienen, digamos, ay, ¿cómo se traduce? Recompensas merecidas, ¿ok? Observadores. Esta carta de observar, sí, que me encantó la gráfica, es la primera vez que sale esta carta, porque no uso mucho este tarot oráculo. La verdad que lo voy a usar más seguido porque está divino. A veces me salen florecer, ¿ok? Están en una etapa
de florecimiento. Y chakra raíz, como les decía, conectar con Pachamama, ir a hacer trabajo de enraizar, ¿vale? Pero con esta carta de observar, antes de terminar, quiero comentarles que lo primero que sentí es que lean y elijan bien las intenciones de las personas que ustedes permiten que estén dentro de su campo energético, ¿ok? Eso es como lo que me vino a la cabeza ni bien vi esa carta, ¿vale? De cuidar, digamos, el hogar, ¿vale? De cuidar su campo energético, ¿vale? Como tal, su campo cuántico. Y literalmente su hogar, de no permitirle a cualquier persona que entre en su hogar, en su espacio físico, sí, no le faciliten como su grandeza emocional a cualquier persona. Eso me acaba de venir, ok. Sí, que sean más selectivos. Y acá salió el número 333. Recién me estoy dando cuenta que es sanación. Ustedes se están sanando, son sanadores que están sanando. Y muchas de las cosas que están sanando es aprender de su empatía psíquica, de ese don, de hacerse conscientes de ese don que ustedes muchas veces piensan que son ustedes, nada más como sus emociones, que están como chiqui, chiqui, chiqui en zigzag, así, que van y vienen, y en realidad no. Entonces es como hacerse consciente de eso, protegerse y aprender a separar lo que es de los demás a lo que es de ustedes, ¿ok? Desde ya les digo que si hay otra opción que les esté llamando, vayan a verla porque les va a servir, ¿ok? Hay un mensaje para ustedes. Ahora sí. Mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 2, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Si has elegido la opción número 2 de la pirita, aquí están todas tus cartas y el don raro, oculto, que tenés que seleccionado antes de hacer las opciones con este librito es el don de la psicotransferencia animal, como dice ahí, ¿vale? Que no quiere decir, no se trata de el entendimiento por ahí o la conexión que tenés con los animales, que eso obviamente lo tenés, sino que va muchísimo más allá y tiene que ver con la proyección astral, ¿vale? Con la proyección energética tuya de tu conciencia en la conciencia de un animal, ¿sí? Utilizando su cuerpo como vehículo, sus ojos, sus oídos, ¿vale? Sus habilidades físicas, su olfato, todo, y poder, digamos, percibir el mundo a través de un animal. Esto a mí me pasó, yo tuve una experiencia en el plano astral, me di cuenta, digamos, haciendo meditaciones. Bueno, no, a ver si he tenido, digamos, experiencias en el plano astral, pero también he tenido experiencias durante las meditaciones en estado consciente, ¿vale? Y en mi caso es con un búho. Yo tengo una super conexión con el búho, ¿vale? Que yo siento que es como uno de mis tótems fijos, digamos, que siempre está conmigo. Y vos podés hacerlo con varios animales, pero yo te cuento cómo es mi caso, digamos. Y en esas meditaciones y en esos viajes astrales, yo podía volar y dentro de la conciencia, digamos, del animal, podía manipularlo, por ejemplo, para que gire, etcétera, ¿no? Em, y sí, esto es una habilidad un poco rara, la verdad, pero poco práctica, digamos, como poco practicada, no poco práctica, sino como que es algo que se practica poco, que se habla muy poco, pero que vos tenés esa habilidad para poder desarrollar, ¿vale? Si sos una persona que tiene frecuentemente viajes astrales o que puedas tener viajes astrales a conciencia o a voluntad, podés practicar esto. No es manipular al animal o a los animales para que hagan algo en contra de su voluntad. Es como, sí, es como que ya fue prepactado, eso es lo que entiendo yo. Porque yo la conexión que tengo con este búho es totalmente natural, ¿ok? No hay nada forzado ahí, sino que es como natural. Sí, es un poco raro de explicar. Pero sí, esta es una habilidad que tenés. Hay personas que, por ejemplo, que me han dicho que lo han
lo han tenido experiencias así, pero con otros animales, ¿vale? Con ciervos y demás. Así que eh, eso, que sepas que tenés esta habilidad, que la verdad es que es poco común, pero es un gran don que podés potenciar. Y eso se da gracias a que sos un excelente clarividente. Te he salido dos veces con dos oráculos totalmente diferentes. Sí, la carta, digamos, del clarividente y acá también, de poder ver lo que otros no ven, de poder percibir lo que otros no perciben y de poder, digamos, percibirlo de una manera totalmente diferente. Te dicen que vos podés hacerlo, digamos, focalizándote, ¿sí? Otros, podés también, por ejemplo, acá me sale como muy fuerte el animal, digamos, de el jaguar, me sale decirte, ¿vale? Que lo podés hacer con jaguares y que es uno de tus tótems de protección, ¿sí? Que es algo que lo puedes trabajar a voluntad con mucha confianza. Y sabes otra cosa que veo, veo que vos estás en este momento de tu vida, lo que me quiere decir esta carta, estas dos, es que estás en un momento de tu vida en el cual se te están como despertando varios dones y te estás haciendo consciente, estás como cayendo en cuenta de que tenés muchos más dones y muchas más habilidades y potenciales de los que vos creías alguna vez, ¿ok? De hecho, también te estás dando cuenta de que como que los límites que vos creías que tenías se han como, ¡puf! Como que se abrieron, ¿no? Se han expandido muchísimo. Y eso creo que tiene que ver con una revelación que has tenido, ¿vale? Como con una revelación, con una, como con un darte cuenta de algo que ha sucedido en tu vida o como haber caído como en conciencia de algo así sí, que te hizo colapsar y que te hizo como que te abrió muchísimo el panorama, ¿no? Puede que algunos de ustedes estén como recién ahora empezando a tener como muchas más visiones o, sí, visiones o experiencias en el plano astral o han tenido como un despertar de Kundalini, o han tenido, sí, experiencias, digamos, muy locas, muy provechosas, como muy, sí, raras, locas, así, eh, de, de que te has quedado como, wow, esto no tenía ni idea que existía y se te abrió todo como todo un abanico. Pero eso sin duda fue lo que te hizo como tambalear los cimientos un poco en cuanto a tus creencias y en cuanto a los límites que vos creías que existían. Puede que algunos de ustedes estén despertando, están teniendo su primer despertar espiritual y por eso les está pasando eso. ¿Ok? De que es como que es la primera vez que está. Sí, me viene eso muy fuerte. Muchos de ustedes están teniendo su primer despertar espiritual. Y digo primero porque después vamos teniendo como después del gran despertar, que es como uno, el como que se da como así, como con un. Sí, como que se te mueve toda la tierra, se te mueve todo el cimiento, ¿no? Los cimientos. Después tenés como activaciones y como despertares dentro del despertar, pero ya son como mucho más suavecitos, ¿no? En cambio, este, que es el primero que están teniendo el 90% de ustedes, es como que, sí, han tenido el llamado al despertar y de repente es como que dijeron, bueno, a ver qué es esto y se les abrió una puerta impresionante y es como que recién están como cayendo en cuenta de todos los potenciales que tienen, de todas las habilidades que tienen y es como que están teniendo como activaciones, visiones, escuchando cosas, esto, lo otro, es como un montón de cosas por todos lados y están sintiéndose como que los cimientos que ustedes creían que existían en la vida real no eran lo que les habían enseñado, sino que hay todo un universo afuera del cual no tenían idea, ¿vale? Siento que es como de esa manera, ¿vale? Y te entiendo porque a mí también me pasó. Yo cuando tuve mi despertar espiritual, claro, es como que a nosotros nos enseñan que la vida es hasta acá, ¿no? Como que la vida es, hay como un límite y no, ni siquiera somos conscientes de que existe este límite, ¿no? Pero es como que creemos que la vida es de determinada manera, ¿vale? Porque nos adiestran en un cuadradito.
Y cuando ese cuadradito de esa caja se abre, como que hay una pequeña grieta y uno empieza como a, como a asomar el ojo, como esta carta, asomar el ojo en esa grieta, de repente esa grieta es como que se abre del todo, ¿vale? Que es la expansión de conciencia. Y ahí es donde se da el colapso, digamos, de todo lo que creíamos que era y que éramos y que nos damos cuenta de que no, de que todo lo que estábamos como, sí, esa identificación del ego que teníamos se rompe, literalmente se rompe, va a llegar un punto en el cual, y esto no quiero ser dramática, pero es que a mí me pasó y sé que a mucha gente le pasa, que es que llegas a un punto en el cual no sabes quién sos, literal. Y aunque suene así como muy, muy fuerte, ¿vale? Es extremadamente poderoso y es lo mejor que te puede pasar, porque ahí es cuando realmente conectas con tu verdadera esencia de lo que realmente sos, que sos la divinidad, ¿vale? Que sos un alma que vino, que eligió encarnar y experimentar todo eso, todas estas habilidades que tenés, ¿ok? Estás en un periodo en el cual también estás balanceando, vas a comenzar a balancearte energéticamente, ¿ok? Sí, definitivamente vos estás teniendo un despertar espiritual, ¿no? O sea, no me había dado cuenta de que, claro, de que acá está como el paso a paso, ¿no? Que es el, digamos, la expansión, tener como la ascensión, ¿ok? De cuando se abre la caja, ¿vale? Después, cuando empezamos a tener el balance energético poquito a poco, empezamos a balancearnos energéticamente, que es el divino femenino y el divino masculino, ¿ok? Que te haces consciente de que te comprenden esas dos energías divinas, ¿ok? Y empiezas a balancear por ahí, empiezas a hacer ese proceso de sanación acá. Y el proceso de regeneración que me muestran, para mí es como el proceso de la noche oscura del alma, de este gran colapso que me están mostrando acá, para poder sanar un montón de cosas, pero para poder sanarlas, primero tenés que verlas, ¿ok? Por eso también me sale mucho el tema esto del ojo, del hacerte consciente de todo esto. Y una de las grandes formas que tienen tus guías de hacerte consciente de esto es de que empieces a ver todos los potenciales que tenés, todas esas habilidades que tenés que antes como que no eras capaz de ponerles nombre, ahora de repente te empiezas a encontrar con estas terminologías que empiezan a decirte, ah, claro, esa experiencia que yo tuve, o a lo mejor te encontrás esta lectura y ahora decís, pero no, a mí esto no me pasó. Quédate tranquilo que te están avisando por algo y es porque te va a empezar a pasar, ¿ok? A través de meditaciones, de viajes astrales, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, definitivo, me acaba de tener una confirmación ahí de ruido en el micrófono, o sea, quédate tranquilo de que si esto a algunos de ustedes todavía no les pasó, pues les va a pasar, ¿ok? A mí también cuando me pasó era loquísimo, tuve un montón de viajes astrales con estas experiencias. em, es impresionante, es realmente hermoso. Así que sí, que sepas que tenés esta habilidad y que la vas a ir poquito a poco, vas a ir tomando como cada vez más confianza, ¿vale? Y en ese proceso de ir tomando confianza, vas a ir descubriendo muchísimos otros potenciales que también tenés, ¿no? Porque siento que es como que tenés un gran don que te va a ayudar a ver en todos los otros potenciales que vas a ver como reflejado que sos la divinidad, ¿vale? Y que de que hay un mundo más allá, mucho más grande, mucho más amplio que lo que creías que era, digamos, la realidad. Con esta carta les están diciendo que viene un periodo de mucha prosperidad, ¿vale? Y cuando hablamos de prosperidad, sí es cierto que en este caso me lo están mostrando como riqueza, ¿vale? Como prosperidad porque me hablan de un tiempo de cosecha. Me han salido estas otras cartas, pero no las puse todavía acá porque no quería tapar estas. Quería primero hacer, digamos, como la lectura de esta. Te han salido también estas tres cartas, ¿ok? Esta carta de acá te hablan de que te quedes tranquilo porque sos divinamente guiado y que no hay nada en esto de lo cual tengas que temer o nada que ver. Siempre sos divinamente guiado. De hecho, tenés
como estás teniendo tu despertar, yo te cuento todo esto, ¿vale? Que a lo mejor ahora te suena a chino básico, pero después vas a ver cómo todo poquito a poco se va poniendo en su sitio, ¿vale? Y si tenés alguna duda, vos me escribís en los comentarios y yo te explico encantada de la vida. Y te están diciendo eso, de que te sientas tranquilo, de que estás protegido, porque estás siendo divinamente guiado. Siempre somos divinamente guiados, siempre somos divinamente protegidos, ¿vale? Y de que te tenés que quedar tranquilo de eso, ¿ok? Estás atravesando un periodo de sanación, ¿sí? Ese periodo de sanación no se va a dar de la noche a la mañana, te soy sincera, y algunas veces va a ser más difícil que otras, ¿vale? No te voy a mentir, no te voy a romantizar el proceso, pero siempre estás seguro, siempre estás a salvo, ¿vale? ¿Quieren salir cartas de este oráculo? Claro, estás en un periodo, digamos, de hacerte consciente de tu sabiduría, ¿vale? Te piden que disfrutes de este proceso. Te piden que disfrutes de este proceso. Ustedes son brujas, brujas y brujos. Ok, mira, esa es la carta del éxito. Ah, ustedes son recontra recanalizadores, ¿sí? Son videntes. Wow, wow, wow. Sí, están haciéndose conscientes. Se me acaba de poner la piel de gallina de una manera y me está pitando el oído impresionante, así que es súper confirmación. Sí, se están haciendo conscientes del inconsciente, ¿no? Como yo les decía, viste, de la dualidad, están haciendo consciente de los miedos, de los límites que creen que tienen que no existen, ¿ok? Están como obteniendo, sí, se están haciendo sabios dentro de su propio proceso, ¿sí? Y lo van a lograr, eso es algo que quieren que sepan, que ya lo están logrando, que ya lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, ¿vale? Que lo están haciendo muy bien, que a lo mejor no es un proceso que se da solo en un mes, ¿vale? No importa, pero vayan despacito, ¿vale? Yo siempre digo, a paso de tortuga se va más seguro y se llega más rápido, ¿ok? Así que tranquilo, despacito, con amor, sentite, digamos, como que siempre sos acompañado, siempre sos guiado, nunca te van a dejar solo. Vale, no existe tal cosa como estar solos, no existe tal cosa como estar solos. La soledad es una mera ilusión, ¿ok? Insisten con sacar esta carta porque están teniendo sí, porque están teniendo un balance energético, ¿ok? Balance energético, ¿sí? Del divino femenino al del divino masculino. Se están convirtiendo como, sí, me sale así como. Ok, sí, están desarrollando, potenciando todos sus dones, te están adquiriendo como, sí, es que me volvió a salir la vieja, están adquiriendo la sabiduría, digamos, del divino femenino y del divino masculino, que es como la diosa y el dios, que acá me lo muestran, digamos, de esta manera como el rey, ¿vale? Como el rey y la reina, ¿sí? Sin duda ustedes van a empezar a tener muchas, 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 muchas visiones. Muchas. Ustedes, este grupo que está teniendo este despertar espiritual, van a empezar a tener muchas, un montón, pero un montón de visiones en el plano astral, por la noche, activaciones. No se asusten, ¿ok? Porque es como que todas las noches van a tener sueños vívidos, visiones, canalizaciones, se van a despertar en la madrugada con activaciones energéticas en el cuerpo, que son como, sentís como vibraciones en el cuerpo. Em, Algunas visiones van a ser más agradables que otras y te explico el por qué. Primero porque hay que atravesar un periodo de iniciación, ¿vale? Porque es así, tienen que enseñarte en base a los contrastes, como me lo han hecho a mí, como nos lo hacen a todos, ¿ok? Que aprendemos en base a lo lindo, las experiencias buenas, buenísimas, divinas y todo precioso, y las experiencias que van a reflejar tus miedos. Las experiencias negativas que vos tengas, hacete siempre sé consciente de que lo que hacen es como ponerte en un espejo a tus miedos, a tus miedos, a tus inseguridades, ¿ok? Entonces las experiencias negativas no son para asustarte,
No, son para decirte, esto es lo que te falta sanar, esto es lo que te falta balancear, esto es lo que vos estás trabajando en este momento de sanación, de hacerte consciente de ese, sí, de hacer consciente el inconsciente, ¿ok? Y te dicen que este proceso en realidad, esto que te voy a decir ahora, a lo mejor me vas a decir, esta chica está realmente loquísima, pero es que en realidad vos esta vida ya la viviste. Vas a decir que estoy re loca, pero bueno, no importa. Y te lo explico el por qué. Nosotros en esta encarnación entendemos que el pasado, presente y futuro es como que el tiempo está dividido así, ¿no? Pasado, presente y futuro. Porque nosotros en esta 3D lo interpretamos de esa manera. Pero todo el tiempo, o lo que nosotros consideramos tiempo, simplemente es, ¿ok? Todas las líneas de tiempo se están dando en el mismo momento. Por eso es que algunas veces vas a escuchar que algunos dicen, te vas a encontrar con que algunos dicen, las líneas de tiempo están colapsando, ¿ok? Bueno, primero discernir muy bien la información que consumís, la que te doy yo o la que te da cualquiera, ¿ok? Pero lo que te quiero decir con este proceso es que ya lo lograste, ¿ok? Que este proceso que vos estás transitando ahora te están dando como el aviso y la tranquilidad a tus guías de que en realidad ya lo lograste, ¿ok? Esto que vos estás viviendo ahora hay una línea de tiempo en la cual ya lo lograste. Así que es como decirte, sí, vos estás viviendo ahora a lo mejor como todo muy raro, que algunas cosas te dan miedo, que algunas cosas, digamos, te hacen sentir como insegura o inseguro, ¿no? Y te entienden, ¿vale? Te súper entienden, pero en realidad este éxito, este proceso, vos ya lo transitaste en una línea de tiempo y ya lo lograste, ¿ok? Y cuando te alinees, digamos, con esa línea de tiempo del futuro, te vas a dar cuenta de que es así, ¿ok? Así que hoy a lo mejor esto que te digo te suena chino básico. Yo lo sé, yo te entiendo, yo también estuve en tu lugar, yo también estuve empezando, em, no pasa nada, es así el proceso, ¿ok? Y sé que hoy me vas a decir, Valentina, con opción número 2, no te entendí nada de lo que me dijiste. Te entiendo, date tiempo, ¿ok? Esto es un mensaje para decirte, vienen cambios, ¿ok? Algunos van a ser más placenteros que otros, vas a tener un montón de prosperidad, un montón de experiencias místicas, hermosísimas, divinas, súper preciosas, pero súper preciosas. Te vas a estar haciendo consciente de un montón de dones que tenés, pero por el otro lado, ok, esto es como el lado positivo, ¿no? Todas las experiencias divinas, todo lo que hermoso del proceso, ¿no? Y del otro lado, vas a tener, digamos, te van a enfrentar con tus miedos, ¿ok? No es que te van a enfrentar, te van a poner un espejo delante tuyo para que te refleje en el plano astral, en los sueños, en las visiones más oscuras que tengas. Te van a poner un espejo en el cual te van a estar reflejando eso que te falta sanar, esos miedos inconscientes, esas inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, todos los sueños, yo te recomiendo que a partir de este momento, o a lo mejor ya lo tenés, tener un diario en el cual puedas ir anotando todo lo que vas recibiendo, viendo, confirmando y demás. Es más, esta lectura, apúntatela en el diario, seguí adelante con tu vida y vas a ver que, no sé, dentro de 3, 4, 5 meses, te vas, o en dentro de un año, vas a revisar tu diario y vas a ver lo que escribiste sobre esta lectura y vas a decir, eso era lo que me quería decir Valentina, ¿ok? Así que bueno, este es el mensaje para vos el día de hoy. Espero que me hayas comprendido bien. Si hay algo que quieres saber, si hay algo que te presta duda, avísame, pregúntame. Yo encantada de la vida siempre de poder responderles y demás, ¿vale? Te mando un beso y un abrazo gigante. Espero que estés súper, súper bien. Quiero que sepas que ya lo lograste, que ya tuviste éxito, que esto ya es un hecho, ¿ok? Entonces simplemente transítalo, ¿ok? Transítalo con la plena confianza de que ya lo superaste, ¿bien? Y de que ya todo salió genial, ¿ok?
Mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 3, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Si has elegido este jaspe rojo, esta es tu opción. No quiero hacer foco, a ver ahí. Ahora sí, ¿vale? Y la habilidad psíquica rara, extraña, el don psíquico que tenés como raro que no lo conocías o algunos de ustedes como que tenía como una sospecha pero no sabía, es hidroquinesis. Ahora te voy a pasar a explicar bien qué es. Pero siento que algunos de ustedes tienen como mucha conexión con el agua. Tienen mucha conexión, de hecho, con vidas pasadas, siento yo, con el agua. Me viene ahora automáticamente la imagen de delfines, ¿vale? De ballenas, em, sí, de medusas. Así que sí, ustedes sin duda tienen muchísima conexión con el agua, pero no es solo de esta vida, sino de vidas anteriores en otros planos, en otras esferas de conciencia, ¿ok? Así que sí, vos sos una semilla estelar. Bien, quiero confirmarte eso. Tengo mucha información para darte con relación a las cartas, han salido como varios mensajes. Hay un mensaje punto central que ya te voy a pasar a contar, pero primero te quiero explicar un poquito lo de la hidroquinesis porque como les expliqué en la intro del video, estuve eligiendo de este librito que me compré en Amazon, eh, estuve buscando las opciones, ¿vale? Así como de manera aleatoria. Y bueno, y para la opción número 3 salió esta. Y lo que te dice de la hidroquinesis es la capacidad psíquica de controlar, influir o interactuar con el agua en cualquiera de sus estados físicos mediante la mente, la intención o el campo energético. Dice que es mover o modificar el comportamiento del agua, ¿vale? No sé si alguna vez has visto videos de personas que, por ejemplo, van a un lago donde el agua está calma, totalmente quieta, o charquitos de agua donde está totalmente quieta el agua, y con la energía de las manos, ¿vale? Con su energía, con su ki, digamos, con su energía vital, empiezan a hacer ondas, forman ondas en el agua, ¿vale? Como que empiezan a mover el agua solamente con sus manos, sin tocar, sin soplar, sin nada. Te dicen que en tu caso también puedes ser remolinos, ondas o vibraciones. Puedes influir en la temperatura del agua, haciendo que se caliente o que se enfríe. Purificar energéticamente el agua, ya sea agua, por ejemplo, como las personas que son reikistas, que decretan intenciones en el agua para poder, digamos, sanarse o adquirir, digamos, como esa energía con esa agua, por ejemplo, energía de sanación, energía de amor, energía de paz, etcétera, ¿no? Em, También te dicen que es afectar el ciclo del agua en el cuerpo como autosanación y equilibrio emocional, interactuar con la memoria del agua, reprogramándola con palabras, emociones o intenciones, lo que te estaba comentando recién, y a niveles avanzados, dice que niveles muy avanzados, puede incluir la creación de humedad, niebla o manipulación de hielo. Mi papá, de hecho, hacía humedad, hacía vapor con las manos. Él había leído unos libros de control mental y mi papá era un sanador y cuando él practicaba mucho tenía la capacidad de hacer vapor con las manos. Así que sé que eso se puede hacer. Es algo que lo han visto mis hermanos, que lo ha visto mi mamá. Hacerlo yo creo que todavía no había nacido, pero sé que él lo podía hacer y mi mamá y mis hermanos lo habían visto. Así que sí sé que eso se puede hacer absolutamente y vos tenés todas esas habilidades para trabajar con el agua. Otra cosa que me viene para las personas que vean esta opción es que tienen la capacidad de canalizar leyendo el agua, que eso es algo muy de las brujas de agua, ¿vale? Que sé que a muchos les va a resonar eso de las brujas de agua, así que ahí lo dejo porque sé que es algo que lo a muchos les va a hacer como
ilusión escuchar eso y yo sé por qué, pero bueno, también les están mostrando que tienen como otras habilidades, pero hay un mensaje súper importante que les quieren dar con esta lectura, súper, súper importante, algunos ya se habrán dado cuenta, y es que viene un periodo de mucho reflorecimiento y mucha abundancia para ustedes. Abundancia a nivel personal, a nivel emocional, a nivel madurez emocional, a nivel conocimientos, autoconocimiento, a nivel balance energético, a nivel psíquico, a nivel, sí, a nivel álmico, ok, sería. Y es porque están logrando balancear su divino femenino y su divino masculino. Les ha salido el arquetipo del rey y de la emperatriz, que son básicamente como los arquetipos del rey y la reina, por así decirlo. Y esta carta de la emperatriz también se conecta con estos y con la carta del sol. Le voy a dar vuelta a la energía mejor para el lado favorable. Y es justamente por abundancia, ¿vale? Ustedes son almas que tienen como una capacidad de manifestar impresionante, que es otra de las habilidades que les están queriendo compartir que tienen con esta lectura. Tienen una capacidad de poder manifestar y manipular la realidad a gusto, digamos, y placer de ustedes. Em, pero también eso tiene un doble filo, digamos, porque también si ustedes se centran en los aspectos negativos o en el miedo o sí en emociones, digamos, negativas, les puede, digamos, jugar una mala pasada. Pueden terminar manifestando una realidad muy negativa, ¿no? O si tienen como muchos patrones de pensamiento como limitantes o bloqueantes, ¿no? Y nada, eso, que sepan, digamos, de que tienen esa capacidad bien de poder manifestar muchísima, muchísima abundancia en su vida, ¿sí? Pero que ahora mismo, para poder seguir manifestando más abundancia en su vida, aunque sí ya viene y ya le están asegurando de que viene una etapa de mucho reflorecimiento para ustedes, de mucho brillo, de mucha, siento que de visibilidad, siento que muchos de ustedes se van a hacer visibles, ¿vale? En cuanto a sus dones, en cuanto a compartir sus habilidades en las redes, a lo mejor en las redes sociales, a lo mejor se quieren hacer un canal de YouTube y es como que van a encontrar gente con quien compartir todas esas habilidades y con quien compartir su sabiduría, ¿no? Entonces eso está buenísimo porque es una etapa de mucho crecimiento que viene, ¿sí? Así que a no bajar los brazos y a continuar porque sin duda que van por muy buen camino. Tal y como van ahora, están haciendo las cosas espectacularmente bien, ¿sí? Es otro mensaje que les quieren dar. Algo que les ha salido súper, súper importante es que van a empezar a tener viajes astrales. O ya los han tenido, o los han tenido como alguna vez tuvieron un viaje astral y ahora de repente van a empezar a tener mucho más cantidad de viajes astrales. Y es a causa de esto, a causa de que están balanceando muy bien las energías y por este balance energético y por este reflorecimiento o ascensión álmica que yo les decía energética, van a poder empezar a manipular los viajes astrales a voluntad o quizás inconscientemente, pero sí van a empezar a tener como muchas más experiencias. En esas experiencias pueden que vayan a reinos, digamos, de donde están sus ancestros estelares, ¿vale? Yo no sé si ustedes lo saben, pero con los viajes astrales nosotros podemos acceder también a otras esferas de conciencia, ¿vale? De hecho, es como una de las formas de hacerlo, a través de meditación o directamente de viajes astrales, ¿vale? Y les van a estar mostrando cómo es su mundo, ¿vale? Cómo es el lugar donde ustedes viven, donde vivían antes de encarnar acá y donde van a ir cuando se vayan de esta reencarnación, ¿no? Es como que van a empezar a tener visiones y conexiones y mensajes por parte de sus ancestros, pero no solo ancestros terrenales, que sí los tienen, porque ustedes tienen muchos ancestros terrenales y mucha conexión con Pachamama y con seres elementales y demás, sino que también con sus ancestros cósmicos o estelares, como les guste llamarle, ¿vale? Son almas que ustedes son almas que son realmente muy hipersensibles, ¿vale? Van a estar como amplificando, de hecho, todas estas
habilidades, toda esta hipersensibilidad y se da todo a raíz de esta situación, esta ascensión a nivel álmico, a nivel energético. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué en este momento? Porque están balanceando sus energías, ¿vale? Porque están logrando balancear muy bien sus energías, ¿ok? Lo están haciendo de manera consciente y de manera inconsciente también. Y gracias a ese trabajo que están haciendo es que están ascendiendo, ¿vale? Entonces, a medida que más sanan y que más balancean sus energías, más ascienden y más habilidades psíquicas desarrollan y más experiencias místicas pueden tener porque van aumentando la frecuencia y la conciencia. Acá les vuelven a hablar de su divino masculino, es decir, que sí, y le salió acá también, que mucho de lo que están trabajando ustedes no es tanto el balancear el divino femenino, sino que es como que el divino femenino lo tienen bien, pero lo que están trabajando más ustedes es balancear su divino masculino, que es el como la estructura, la acción, el discernimiento, la lógica, ¿vale? La parte de la energía masculina de llevar a cabo esa creatividad de analizar las cosas, sí, vale, todo lo que tiene que ver con la energía masculina, el poner límites, ok, fundamental, sí. Lo que sí les piden, algo que les aconsejan más que nada con relación a todas estas experiencias que van a empezar a tener en el plano astral, visiones y demás que van a tener, es que se protejan. Tienen que aprender a protegerse, tienen que aprender a proteger su energía, a proteger su, antes de ir a dormir, hacer sus decretos, cada tantos días hacer limpias en su habitación, en su casa. Em, ¿Sabes lo que me viene ahora? Comer alimentos de todos los colores para balancear también mejor las energías de los chakras, ¿vale? Eso también me viene ahora, ¿ok? Y trabajar con cristales. Uno de los cristales que ustedes pueden estar trabajando que les va a ayudar mucho va a ser la fluorita arcoíris, ¿vale? O fluorita morada, sí, que es como más del aspecto del tercer ojo. Pero si no, si es arcoíris como esta, mejor. Quiero ver, ok, quiero ver qué mensaje quiere salir. Paz, ok. Se viene un momento de paz, un momento de, oh, claro, viene una etapa súper, súper bonita para ustedes, ¿eh? Viene una etapa súper bonita, con mucha paz, con mucha, me viene ahora así con mucha creatividad, con mucha, sí, de reflorecimiento, ¿ok? Es como que como que en su vida entran en la primavera, ¿vale? Pero en su ciclo de vida están entrando como en la primavera, ¿no? En el que todo empieza a reflorecer, que todo empieza a brillar, que todo empieza a ordenarse, a ponerse como en armonía, que su estado de ánimo empieza a mejorar, pero es gracias a este gran trabajo interno que llevan haciendo hace un tiempo. Bien, mira lo que te salió. ¡Wow! Poderes mágicos, ¿ok? Definitivamente van a estar desarrollando muchas habilidades psíquicas. Trabajen con el agua porque tienen mucha, sí, salió la carta de la imaginación, por eso les había dicho creatividad y sentía que era una de las cosas. Y les dicen que esto estaba destinado a ser de esta manera, ¿ok? Todos estos dones que vas a estar desarrollando en esta nueva etapa que viene ahora en tu vida, ya estaban predestinados, ¿vale? Forman parte de tus contratos sálmicos, ¿ok? Formaban parte, digamos, de cómo ibas a hacer, digamos, vos tu desarrollo de tus habilidades, ¿ok? Es decir, que nada de esto se está dando al azar, ¿ok? No existe eso de darse al azar, ni ha sido un golpe de suerte tampoco, sino que esto ya estaba predestinado a darse de esta manera. Y también es una forma de tus guías de confirmarte que lo estás haciendo todo perfectamente, que es como que no te has desviado del plan, por así decirlo, no te has perdido como en vueltas, entonces todo se está dando como en el momento exacto, ¿vale? Y en el lugar exacto. Bien, así que también es un poquito una aclaración. Quiero también sacarte unas cartas de este tarot oráculo. Le digo tarot oráculo porque es un tarot un poco particular, es un tarot psíquico, ¿vale? Que tiene unas gráficas bastante particulares, entonces me llama por ahí más a que sea como más como un oráculo.
Ok, primera recomendación, que descanses, ¿vale? A lo mejor estás muy atareado últimamente, estás como con mucha presión, siento que estás como bajo mucha presión, bajo muchas actividades, bajo muchas responsabilidades y te piden que, hey, frena. Frena porque no sos una máquina, frena porque sos una persona, ¿ok? Que necesita, vale, sus tiempos, que necesita hacer como sus procesos desparcitos, ¿ok? Y necesitas más tiempo de descanso y de reflexión, ¿ok? Balance, ¿vale? Como te decía, estás haciendo un trabajo de balance energético, divino masculino, divino femenino. Y también lo que te piden es balance en tu vida entre la vida espiritual y la vida terrenal. También te piden que sueltes, ¿ok? Que sueltes el control, que no intentes controlar, digamos, el cómo se dan las cosas o el cuándo se dan las cosas, porque eso no hace más que entorpecerte el proceso, ¿ok? Tenés que confiar y tenés que soltar, que todo se está dando en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿ok? Y que vale, y que elijas tus batallas, ¿sí? Que elijas en dónde gastar o invertir tu energía, en qué realmente merece la pena, en qué no, vale, y que fluyas, ¿ok? Vuelven a decirte lo mismo. Que descanses, que sueltes y que fluyas, ¿ok? Que elijas bien, digamos, en dónde invertir tu energía, qué merece la pena, prioriza, ¿ok? Si venís trabajando mucho en algo, esto vendría a ser como el 8 de oros, ¿no? Venís trabajando mucho en algo, ¿vale? Venís trabajando mucho, venís poniendo mucho esfuerzo, venís poniendo mucho esmero, quieren decirte tus guías que lo estás haciendo súper bien, pero que también te des tiempo de desconexión, que te des tiempo de decir, hey, ahora me... ustedes saben que a mí me encanta dormir la siesta, y si no lo sabías, te lo cuento. Y yo siempre digo, hay que animarse, o sea, no pasa nada, digamos, porque tenemos como un mal concepto de la gente que descansa, que son vagos. No, yo hago un montón de cosas durante el día, pero por eso mi siesta es sagrada, para que yo esté a la tarde, esté bien, no me duele la cabeza y esté de buen humor, yo tengo que dormir la siesta. O, por ejemplo, tengo que ir a la naturaleza o salir a pasear con mi perrita, ¿no? Buscar hacer actividades que me recarguen energéticamente, ¿no? Porque no es solo dar, 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 porque si no la balanza siempre está como desbalanceada, ¿no? Es como que la balanza como que rompe el equilibrio si uno todo el tiempo está dando. También hay que recibir, ¿ok? Entonces, sí, está bien dedicarse tiempo a uno, cuidarse a uno, priorizarse, ¿ok? Está muy bien, ¿sí? Ok, y por último, te ha salido la carta del chakra corona. Puede que este próximo tiempo empieces a sentir en tu chakra corona un poco de dolor, un poco de molestia. Ah, ¿sabes lo que es con esto? Vale, ya. Te quieren decir con esta carta que esos dolores de cabeza que tenés, que ese dolor que tenés, digamos, en la coronilla, no es adentro de tu cabeza, en la coronilla, ¿vale? Es porque estás desbalanceado, es porque es tiempo de descansar, es como de decirte estás muy sobrecargado, muy sobreestimulado energéticamente, con mucha energía de afuera. Tenés que proteger más, digamos, tu campo energético, tenés que enraizar más y tenés que descansar más para balancear las energías, ¿ok? Porque algunos de ustedes pueden que estén sintiendo últimamente como, ay, me duele la cabeza, siento como mucho pesar en la cabeza y no saben qué es. O piensan que son como ataques psíquicos, o piensan que son, no sé, como a lo mejor, no sé, otra cosa, porque también pasa que cuando la frecuencia Schumann está como muy... Hay días que se dispara la frecuencia Schumann y también nos afecta en el chakra corona y nos afecta a nivel emocional, psicológico, físico, también en el estómago y demás. Y ese es como uno de las cosas por las cuales también te sentís mal, pero en este caso te quieren estar diciendo que si sentís molestias en el chakra corona, es tiempo de frenar, ¿ok? Es tiempo de frenar, ¿ok? No es tiempo de, ay, me hago Reiki y sigo. No, es tiempo de frenar. O sea, ese mismo ritmo no lo puedes continuar haciendo, ¿ok? Porque te están dando el aviso. Bien. Pues bien, eso ha sido el mensaje para vos el día de hoy.
La última carta es que confíes. Esta es la última carta que ha querido salir, ¿sí? Que confíes, que también quiso salir al principio, pero bueno, salió ahora. Que confíes, confía en el proceso, confía en que todo está saliendo tal y como tenía que ser, ¿ok? Lo estás haciendo súper, súper, súper bien. Este mensaje también, además de contarte estos dones y este proceso que viene de abundancia, de prosperidad y de balance y recomendaciones de descanso, es decirte, hey, lo estás haciendo súper bien, súper, súper bien. Confía, porque aunque no lo puedas ver, se presiente, digamos, que vienen como muchas experiencias muy bonitas, que viene, digamos, un futuro muy próspero para vos. Así que soltá, ¿vale? Fluí, soltá el control y confía, ¿ok? Un poco como la figura, claro, la figura del loco, no me he dado cuenta que estaba de cero, la figura de la carta del loco. Saltá, ¿vale? Y soltá. Saltá al vacío y soltá el control, ¿ok? Porque está siendo divinamente sostenido, guiado y protegido por la divinidad. Bien, mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hola, si has elegido la opción número 4, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? El don raro, digamos, el don oculto raro que tenés y que no te habías dado cuenta o que a lo mejor alguna vez te pasó y dijiste, no, no puede ser que esto me haya pasado a mí, a lo mejor me lo estoy imaginando, o a lo mejor, no sé, escuchaste a alguien que decía que le había pasado esto y vos pensabas que era imposible, pues sí, y ese don que vos tenés, esa habilidad oculta que tenés, es influencia sobre máquinas. La verdad que me llamó mucho la atención cuando salió, porque mira, como dije en la intro, yo fui seleccionando de manera aleatoria de este librito que me compré hace mucho en Amazon, que tiene, digamos, una lista de dones psíquicos, desde los más comunes hasta los más raros. Y a mí siempre me hacía curiosidad tener, me daba curiosidad tener como un lugar donde tenga todos los dones, los más raros, los más comunes, y tenerlos como en un lugar, ¿no? Entonces, cuando vi este librito, dije, lo tengo que tener. Y vos sabés que fue muy raro, porque de hecho salió para la opción número 1, o sea, cuando estaba seleccionando para anotármelos en un papelito, salió primero este don. Y dije, no sé, mal por mi parte dudar, mal por mi parte. Pero después dije, bueno, seguí, saqué dos o tres y volvió a salir. Te quiero leer un poquito para que sepas bien qué es lo que es, o si le quieres hacer como una captura a la pantalla, ¿vale? Para que veas. Es la capacidad psíquica de afectar el funcionamiento de aparatos electrónicos o electromecánicos mediante la mente o el campo energético de una persona. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me pasó, y me quedó la duda en el momento si había sido yo, pero después me confirmaron mis guías de que sí. Y una vez me habían hecho una activación por la noche muy muy fuerte, fue muy brutal esa noche la activación que me hicieron. Y el otro día estaba como entrando en el trabajo y cuando abro la puerta para entrar al trabajo, ¡pa! Se revienta la lámpara, la bombilla, digamos, el foco. Y dije como, ¿qué onda? Y la luz ya estaba prendida, simplemente fue cuando yo pasé, se rompió. Entonces me quedó ahí la duda. Después me confirmaron que sí había sido yo. Entonces a lo mejor eso te ha pasado. Y la lectura me está dando un mensaje bastante particular de cuándo es que esto te pasa a vos, que ahora te voy a pasar a explicar, ¿vale? Te dicen que esta influencia puede manifestarse de forma espontánea o inconsciente en dispositivos que fallan cerca del individuo, como me pasó a mí, intencionada y controlada, como encender o apagar aparatos, provocar interferencias o alterar circuitos. Eso, digamos, ya es cuando lo vas entrenando como un poco, vas practicando. Emocionalmente vinculada cuando la energía emocional intensa del psíquico afecta a televisores, luces, como me pasó a mí, relojes, computadoras y teléfonos, también me ha pasado. Sensitiva cuando el cuerpo actúa como antena o canal para campos electromagnéticos. Y vale, y aquí te dice quiénes son de estas personas que tienen como esas habilidades, quiénes las han desarrollado. Acá te explica, digamos, mucho más, ¿no? Entonces, si
Si te gustaría tener este librito, te lo recomiendo porque la verdad que está muy bueno. Pero bueno, ahí acabo de ver el 444. Ok, protección, ¿vale? Está siendo divinamente protegido, ¿vale? Justo que giré la cabeza, veo en el reloj que me va contabilizando el tiempo de grabación 444. Y lo muy curioso de este mensaje acá de las cartas, de la historia que me están contando las cartas, yo vos sabés que cuando iba interpretando la lectura, y de hecho te salió el arcángel Sandalfón, que es como la presencia así como súper poderosa que ha aparecido en esta lectura, así que sepas que el arcángel Sandalfón trabaja mucho, mucho con vos. Algunos dicen, vale, yo creo que es así, pero bueno, vos fíjate, discernilo dentro tuyo que el arcángel Sandalfón es la energía femenina del arcángel Metatron, ¿ok? Así que yo ahí te dejo esa información, vos simplemente investigá, discernilo, fíjate si te canalizan algo y demás, ¿ok? Pero con toda esta lectura, cuando iba interpretando, así como todas las cartas y la energía general de la lectura, yo no entendía el por qué, digamos, el significado de algunas cartas, ¿no? De algunas sí, pero de otras no. No entendía como la conexión con este don psíquico, digamos, como raro, diferente. Hasta que me hizo clic la cabeza y me hicieron dar cuenta de que la conexión es la siguiente. Te están queriendo decir de que vos estás en un momento, bueno, en realidad de que cuando vos estás como muy estresado, muy angustiado, cuando estás como muy revolucionado a nivel energético, ¿vale? Ahí es cuando se te producen estos eventos de que estar influenciando máquinas, ¿vale? Electrodomésticos, sobre todo luces y demás, y de que a lo mejor un día decís, uy, se me rompió, no sé, se me rompió el móvil o el móvil, no sé, me está funcionando raro, que se me va, que se me viene la conexión, o ves que hay, digamos, en pantallas hay interferencias, o te pasa como a mí, que se te revientan así como las lamparitas, digamos, o no sé, cosas, ¿no? Como que algo, las cosas empiezan a funcionar mal. Ese es un momento para vos de parar, de frenar en seco y decir, ¿qué me está pasando? ¿Ok? ¿Qué me está pasando por dentro que estoy influenciando de manera tan negativa los electrodomésticos? La respuesta es que o bien estás como en caos dentro tuyo, que estás con tu energía, digamos, como muy desordenada, muy en caos, muy... Sí, como... Ay, ¿cómo se dice? Sí, muy desequilibrada a nivel emocional. A lo mejor tuviste un problema con alguien o has tenido complicaciones o lo que sea y estás como con tu energía como un zigzag, digamos, como, sí, como muy alterada, ¿vale? No es estable. Yo entiendo que somos seres humanos y las emociones nunca están como del todo estables, ¿no? A veces suben, bajan y demás, ¿no? Es normal dentro del proceso de la vida. Pero hay personas que es como que están como muy alteradas, ¿no? Como que tienen momentos de explosiones de ira o de nerviosismo o de ansiedad o de estrés y la cabeza no te para, está como chiqui, 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 la maquinaria, ¿no? La cabeza. eh, y te quieren decir que es un momento de reverte. O, por el contrario, que te han estado haciendo muchas activaciones energéticas, como me pasó a mí ese día, que te están haciendo muchas activaciones energéticas, que estás como bastante elevado en conciencia, a más conciencia, acuérdate que es mayor frecuencia vibratoria, ¿vale? Y estás poco anclado, ¿ok? Estás poco enraizado en la tierra y te mandan tus guías, te recomiendan tus guías, de hecho, en esta carta, en esta carta, en esta carta, te envían a bajar, ¿ok? A frenar, ¿sí? A ir a Pachamama, a ir a un parque, a ir a un bosque, a ir a hacer un paseo por la playa, si podés, o lo que sea, pero bajar. Tenés que anclar esa energía porque tenés como muchísima energía, pero mal direccionada, ¿ok? Está como o tenés como, has tenido como una activación muy fuerte y la energía se te disparó y por eso estás alterando la frecuencia de los electrodomésticos o luces y demás. O estás como muy desarmonizado energéticamente y necesitas ir a anclar. De las dos maneras necesitas ir a anclar, ¿ok?
También, también. em, yo al principio, claro, cuando todavía no entendía el porqué, digamos, de que me salían ciertos mensajes, hasta que me di cuenta de que era porque en realidad a vos te pasa esto cuando se te presentan esas dos situaciones, o bien de que has tenido como muchas activaciones energéticas, o bien cuando estás muy desordenado a nivel emocional, ¿vale? A nivel energético, emocional, y en ambas dos situaciones necesitas anclar y te piden, en general, te están invitando, en realidad es como, yo creo que este mensaje lo venís recibiendo en diferentes lecturas, ya sean mías o de otros canales o diferentes señales que te vas encontrando en tu vida diaria, en la cual te dicen que tenés que disfrutar más de la vida, que tenés que divertirte más, que tenés que ser menos serio, menos rígido, menos estructurado, que tenés que ir más a la aventura, ¿no? Te invitan a ir más a la aventura, ¿ok? A que pasees más, a que te distraigas más, a que hagas más cosas que alimenten, digamos, la energía de tu niño interior, ¿no? De esa energía sí, del niño interior, de todo lo que a vos te recargue energéticamente y te armoniza energéticamente, sobre todo, no tanto que te recargue, pero sí que te armoniza energéticamente, porque vos ya tenés mucha recarga energética y eso es una cosa que te quieren decir, que vos manejas un cable de alta tensión bastante elevado, digamos, y tenés que ser consciente de eso. Vos no tenés un nivel vibratorio, digamos, que sea como se suele decir en Argentina, como un moco de pavo, no es ninguna tontería, sino que tenés un cable, sos como un cable de tensión, un canal, ¿vale? Un canal, ¿sí? Porque sos un oráculo, sos un canalizador, sos un canal, ¿sí? Que tiene mucha energía, que recibe mucha energía, mucha información, mucho para vos y para los demás. Y que lo haces de manera inconsciente, permanentemente, o sea, permanentemente vos sos una antena, ¿vale? Sos un trabajador de la luz. Yo estoy casi seguro de que sos una semilla estelar y un trabajador de la luz. Porque sos una antena, sí, que yo tenés que pensar esto como que si fueras como esto, ¿no? Como una antena que vos por tu chakra corona, ¿vale? Recibís por parte de la fuente de la divinidad energía, ¿ok? Pasa por todo tu cuerpo y si esta energía no está equilibrada, no está en armonía, no está bien alineada, es como que hace como interferencia, ¿vale? Esa energía hace como interferencia con todos los electrodomésticos, ¿no? Y con personas y con situaciones, que a lo mejor es como que alguien te pone nervioso, te altera o lo que sea y reaccionas mal porque estás desarmonizado, estás muy recargado, poco anclado, no tenés ancla, necesitas tener una buena ancla. Y hay un ejemplo que yo siempre doy y es que todo árbol para mantenerse bien, ¿vale? Para mantenerse bien anclado en la tierra, es necesario, ¿vale? Que así como tenga esa conexión para arriba, tiene que tener la misma conexión hacia abajo. Si vos no tenés esas raíces, ¿vale? Que te anclen bien a la tierra, el árbol se cae, se cae, ¿no? Pero te puedes enfermar, te puede dar como ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, ¿no? O sea, la puedes pasar mal, digamos, pensamientos intrusivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante para vos el ancla, ¿ok? Tenés que anclarte, tenés que ir a madre tierra, digamos, tenés que anclarte, tenés que buscar todo tipo de medidas que puedas tomar en tu caso particular en la cual te ancles, ya sea meditaciones de anclaje, cristales para anclarte, acá como por ejemplo, como el cuarzo ahumado, como acá tengo una turmalina pequeñita que es una de las opciones. Yo te recomiendo que tengas una turmalina grande. O sea, en tu caso es como que tendrías que tener como una turmalina grande, pero bueno, si por lo menos te le podés hacer de una pequeñita, ya te va a servir, pero que te hagas de una turmalina grande, ¿vale? No te recomiendo en tu caso particular que te sobrecargues con más cristales que suban tu energía, porque tu energía ya naturalmente
baja demasiada información. Entonces vos no necesitas cristales que te suban más tu energía, sino que te anclen, ¿ok? En tu caso particular vos necesitas anclaje, vos ya tenés mucha energía naturalmente, ¿ok? Esto es algo que lo venís haciendo como en muchas vidas y tenés una frecuencia muy elevada y necesitas fium, anclar, ¿ok? También vos sos una persona que cuando la frecuencia Schumann está como muy alterada, lo sentís así, ¿ok? Así que lo sentís tanto en tu estómago, porque cuando la frecuencia Schumann, que si no sabes, te invito a que lo busques, cuando la frecuencia Schumann tiene como picos muy altos, ¿vale? Te puede hacer mal el estómago, te puede dar dolores de cabeza, mareos, etcétera. Y todo eso tenés que anclar, anclar, anclar. Vos tenés que hacer anclaje. O sea, vos tenés que levantarte y decir, tengo que ir a anclar. No tengo que ni desayunar, tengo que ir a anclar. O sea, em, como es una forma graciosa decírtelo, ¿no? Pero sí, de hecho, tenés que comer alimentos que te anclen, hacer meditaciones que te anclen, utilizar cristales que te anclen. Si sos una persona que utiliza amatistas, fluoritas, em, o inclusive hasta el cuarzo cristal. A ver, todos los cristales vienen de la tierra y anclan un poquito, pero hay algunos que son como más para ir para arriba y otros que son más para anclar, ¿no? Por ejemplo, vos, hay momentos en tu vida en los cuales vos no tenés que ni estar cerca de cristales que te suban más, ¿ok? Porque vos ahora estás en un momento en tu vida en el cual necesitas solamente anclaje. Por ejemplo, si vos decís, tengo una selenita o tengo una turmalina, en tu caso solamente turmalina. Turmalina negra, ¿vale? Porque hay turmalina rosa, turmalina sandía, etcétera, se le llaman así. Pero en tu caso tiene que ser turmalina negra, cuarzo ahumado. em, bien, están también estos, son como imanes, de hecho se les llama magnetita, creo, a unos que son literalmente, tienen un campo así como imanes, ¿vale? Son especiales para anclar. Yo hace no mucho me encontré uno por la calle, iba caminando así literal. O sea, va a pasear a mi perrita, me cruzo la calle y había estado lloviendo y había una piedra que yo la veía rara, la veía diferente, es chiquitita. Y yo digo, esto no es una piedra normal, esto es un mineral. Y está toda embarrada. Y cuando la agarro, la limpio así con un pañuelo, la limpio y digo, sí, total, o sea, estaba como media pulida. A alguien se le había caído o de algún lugar vino, no sé de dónde, pero era eso. Y cuando llego a casa, digo, la voy a poner en un cosito que yo tengo de metal, que es negro. Mira, te lo traigo. Mira, te muestro. Esta es la piedrita que me encontré, ¿vale? ¿Ves? A ver si hace foco. Bueno, no hace foco, no importa. Pero esta es la piedra que me encontré, estaba tirada así, yo la veía diferente, es porque la veía como muy pulida, muy suave, así brillaba un poquito, pero estaba embarrada, ¿no? Y dije, bueno, la voy a poner acá porque esto es de hierro y yo acá tengo salvia, tengo palo santo, entonces había encendido la salvia y dije, la voy a dejar apoyada acá para que el humo de la salvia me la vaya limpiando. Y no me di cuenta y cuando la acerco, mira, se queda pegada. ¿Ves? Mira de hecho cómo levanta el hierro. Em, y se queda pegada, ¿no? Entonces, esta es mira, es súper difícil de despegar, mira. ¿Ves? Y no es un imán, ¿eh? Es una magnetita, creo que se le llama. ¿Sí? Mira también. Se pega. ¿Ok? Vos necesitas este tipo usar este tipo de piedras en tu día a día, ¿ok? Así que sí, esta sería como una buena piedra para vos para usarlo en tu día a día. Acordate siempre usarlo en la mano izquierda, ¿vale? Porque la mano izquierda es la que recibe la energía. Entonces, vos siempre en la mano izquierda, en tu costado izquierdo del cuerpo, que es la energía femenina que recibe la energía. El costado derecho es la energía masculina que da la energía, ¿vale? Entonces vos siempre acá, una de estas, ¿ok?
Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Te quieren, digamos, dar como ciertos tips, ¿vale? Para en tu día a día, para que esto, si te pasa, que sea de manera consciente, o sea, que lo hagas como ejercicios de manera consciente para entrenar este don, pero que no sea de forma involuntaria en el sentido de que te perjudique, ¿vale? Te dan este consejo de divertirte, disfrutar, ¿ok? Tenés que disfrutar, tenés que divertirte, es muy importante para vos, ¿ok? Para vos en este momento de tu vida, porque estás pasando por un proceso no solo de ascensión energética, de evolución energética, sino que estás, en tu caso yo siento no que estás como sanando tanto algo, no creo que en tu caso particular sea que estés como sanando muchas cosas, pero sí como regenerando, como armonizando, ¿ok? Como que estuvieras como tu cuerpo, ¿no? Em, ordenando, digamos, las emociones. No sé, es como si eso es lo que siento, como que estuvieras poniendo todo en su lugar, ordenando, energía masculina me sale. Estás poniendo orden y estructura en tu vida, ¿vale? Y sí, eso es lo que estás haciendo, ¿ok? Vos trabajas mucho, yo creo que me ha salido la carta del arcángel Sandalfón, porque en este oráculo de acá, creo que no está el arcángel Metatrón, ¿vos sabés? A ver, debería de estar, pero creo que no está porque ya he visto varias veces está el arcángel Sandalfón, pero no el arcángel Metatrón. Y yo creo que es como eso, como decirte el arcángel Metatrón, perdón, el arcángel Metatrón acá y Sandalfón que te están ayudando a armonizar tu energía, ¿ok? Tu energía femenina y masculina. Siento que es eso en tu caso. No es tanto sanar como si armonizar, equilibrar, ¿ok? Otra cosa, vas a empezar a tener muchas señales en los sueños, ¿vale? Vas a empezar a recibir muchas señales vos en los sueños. Eso es como un mensaje aparte de que te quieren transmitir, que vas a empezar a recibir muchas señales de tus guías, pero también sabes que me viene ahora que vas a empezar a tener como visiones muy vívidas de realidades paralelas tuyas, ¿ok? Como de, sí, de otras realidades paralelas, que vas a ver que sos vos con tu pareja, pero a lo mejor cambia algo con tu pareja o con tus hijos o con tu lo que sea, con tu trabajo, con tu familia, pero vas a ver que hay situaciones, escenarios que cambian, ¿no? Y vas a empezar a recibir como señales, ¿vale? Con relación a eso. También de realidades del futuro, ¿ok? Sí, por eso para vos es súper importante estar bien enraizado, porque vos tenés la capacidad de es que sos un psíquico muy fuerte, o sea, en tu caso particular siento que tenés como un nivel avanzado, ¿vale? Un nivel de maestría de energía psíquica, ¿ok? Es la primera opción que me sale así, ¿ok? De las primeras cuatro por lo menos, es la primera opción que siento así como tan fuerte, ¿entendés? Como muy, muy poderoso, ¿me entendés? Así que en tu caso, tómatelo muy en serio esto. No es algo, no es una tontería, ¿vale? O sea, es serio, ¿ok? Eso es una persona muy sabia y que tiene conexiones, digamos, con esferas superiores, que bajas mucha, mucha información. Y vas a estar, vos sabés que cuando me salió esta carta, yo estaba leyendo lo que decía acá esto, pero automáticamente me vino que vas a empezar a recibir como más información, como clariaudiencia, ¿vale? Y me salió con esa carta, pero esta carta en realidad lo que me quiere decir es eso, como que vas a empezar a ver como más señales en aves, pero también a recibir más mensajes de, como sí, por mensajes por clariaudiencia, ¿ok? Eso es lo que me vino automáticamente cuando estaba viendo esa carta, ¿ok? Muy importante, y que ni hablar que todos tus ancestros te están asistiendo, o sea, eso dalo por sentado, tenés un equipo, un equipo táctico, te iba a decir, un equipo, sí, que está atrás tuyo, o sea, al lado tuyo, mejor dicho, como ahí, acompañándote en cada segundo, ¿vale? Quiero ver con este tarot oráculo qué es lo que te quieren decir. Este es un, este es un tarot
que es un tarot psíquico, entonces se ve como un oráculo, vas a ver que es un poco diferente. Sí, ves lo que te digo de tus ancestros, tal cual. Y sí, esto también me viene, eh, esto automáticamente me hace pensar en ancestros que están trabajando con vos. Ahora entiendo. Estas visiones que vas a tener en los sueños son de miedos, ¿ok? Miedos inconscientes. Puede que te empiecen a aparecer como visiones y son de miedos inconscientes. Uy, la luz hace como un montón de brillo y no se puede ver. Es el mejor, así. La luz hace un montón de brillo y no se puede ver, pero es esa la carta, ¿ok? Vale, vale. ¿Qué carta más curiosa no me había salido nunca antes? ¡Ey! ¿Por qué? Hay una parte tuya que está negando estos dones que vos tenés. Algunos de ustedes, ¿por qué están negando que tienen esta capacidad de ver? O sea, como que no solo que lo niegan, sino que le tienen miedo. ¿Ok? Le tienen miedo a estos. Les da curiosidad, pero también les tienen miedo. Pues no es... con lo poderoso que sos, no, no debería de tenerle miedo para nada. Para nada. Deberías súper entusiasmarte. Sí, sos un re manifestador. Ok, vale, ok. Sí, te dicen que no tengas miedo, que tenés que compartir estos dones. Vos viniste a compartir estos dones. Ok, algunos de ustedes tienen como duda de que si son semillas estelares, que si son trabajadores de la luz. Pues esta es una reconfirmación, ¿vale? Esta lectura es una extrema confirmación de que son semillas estelares, trabajadores de la luz y que vinieron a hacer un servicio, ¿ok? Ustedes están al servicio, reencarnaron entre para hacer varias cosas, pero como lo más importante es para esto, ¿ok? O sea, tienen que dejar de dudar, ¿vale? Vienen oportunidades en camino, muchas oportunidades, ¿ok? Y tienen que animarse, digamos, a tomar estas oportunidades, ¿sí? Tienen que dejar de tener miedo. Esta carta vendría a ser como el 5 de espadas. Tienen que evitar estos conflictos internos, tienen que evitar que estos miedos les ganen la partida. Ustedes tienen que, sí, tienen que hacer lo que vinieron a hacer. Vinieron a hacer un trabajo súper... Claro, ustedes vienen a liderar el camino, no vienen a seguir a alguien, vienen a hacer o sea, todos somos líderes, ¿ok? Yo siempre digo, siempre les digo, siempre, en sesiones privadas o en lecturas, siempre les digo, todos somos líderes de nuestro camino, de nuestra verdad, de nuestra realidad, ¿ok? Pero además de esto, viste que hay personas que vienen como a liderar grupos, también grupos de líderes, vienen como a liderar grupos de líderes o vienen como a acompañarlos o a facilitarles el camino. Vos sos uno de ellos, ¿ok? Y sos un buen líder. No tenés que tenerle miedo a tus dones o miedo a equivocarte o miedo a meter la pata, ¿vale? Tenés que hacer lo que viniste a hacer. Vale, te dicen dar y recibir. Sí, claro, que vos todo esto que vos das, que vos vas a dar. Yo ya sé que esto vos lo... Sí. Ah, es que muchos de ustedes me sale que se sienten muchas veces solos, se sienten incomprendidos o no han encontrado gente con quien compartir estas experiencias, estos dones, estas situaciones que se han encontrado, que han tenido como, a lo mejor ustedes como han tenido todas estas experiencias en su vida y no han encontrado a quién contárselo, a quién compartirle, claro. Y sí, tienen que confiar, van a encontrar su tribu, me viene ahora, que ustedes van a encontrar su tribu, ¿ok? Que está llegando a ustedes su tribu, gente que los va a comprender, gente con quien hablar el mismo idioma, la misma frecuencia energética, pero ustedes son hiperpoderosos, ustedes tienen el arquetipo psíquico, ¿ok?
em, no es que tienen solo como el arquetipo del mago o de la sacerdotisa, no, ustedes tienen el arquetipo psíquico, ¿vale? Ustedes son psíquicos, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entiendan, porque conlleva mucha responsabilidad, pero también conlleva muchas bendiciones, ¿no? Entonces, y es muy divertido, es muy divertido. Entonces tienen que tomarlo como tal y les dicen que a medida que ustedes se animen a compartir todo esto, que van compartiendo, van a ir recibiendo también un montón de bendiciones. Se van a encontrar con otros líderes, ¿ok? Pero hay una batalla interna, ¿ok? Que era esa carta de caos que me aparecía por acá abajo. Carta de caos, no, de tormenta. Que les hace dudar, que les hace tener miedo, ¿ok? Tienen que dejar de tenerle miedo a sus dones, ok. Para algunos, ok. Wow, claro. Claro, es que ustedes están en el... ahora entiendo. Es que muchos de ustedes que tienen estas emociones tan desencontradas o encontradas, vendría a ser, es porque, claro, esta vendría a ser la carta de la torre, es porque emocionalmente están, o sea, están teniendo su despertar espiritual y se están encontrando con esto como recién ahora, ¿no? O están teniendo como una crisis dentro de su proceso y es una crisis de autoconfianza. Por eso recién me había salido por acá en la base la carta del chakra sacro. Em, Porque están balanceando energía de su chakra sacro, ok, están sanando cosas y me sale claro automáticamente, es que si nosotros tenemos, tienen que recordar siempre que si nosotros tenemos nuestro chakra, por ejemplo el chakra sacro, como muy desarmonizado, automáticamente desarmoniza al que viene, al siguiente, ¿no? En el siguiente sería el chakra del poder personal, que es el chakra del plexo solar, ¿no? Entonces, en su caso, están armonizando energía de memorias antiguas, heredadas y no heredadas del chakra sacro, que este mensaje ya me lo he encontrado en otras lecturas. O sea que algunos de ustedes ya vieron esa opción en otras lecturas mías, que no tienen nada que ver con esto, pero les han dado ese mismo mensaje. Si alguno de ustedes me lo dejara en los comentarios, y es porque como ese chakra está tan desarmonizado, va y desarmoniza el que viene arriba, ¿no? Que es el de... Es que vos fíjate que vos te están mandando a enraizar, que es el chakra raíz. Te están diciendo que el chakra sacro hay que balancearlo, ¿ok? Que es eso seguramente lo que estás haciendo con la regeneración, ¿vale? Y también te dicen que todas esas dudas que se vienen, que se ven, digamos, que vos sentís de tu poder personal, de tus dones y de tus capacidades, es porque estás poco anclado, el chakra raíz, estás desarmonizado en el chakra sacro, y eso automáticamente te desarmoniza también el chakra del plexo solar. ¿Ok? Último. Claro, pero te dicen que vienen nuevos comienzos porque... ok, estás haciendo un trabajo de sanación. Estás rompiendo patrones, rompiendo cadenas, ¿ok? Sí. Por eso te piden que cambies el foco, ¿vale? Tenés que cambiar el foco, tenés que dejar de ver el vaso medio vacío y empezar a ver el vaso medio lleno. Y vas a ver cómo cada cosa se va... O sea, en vez de focalizarte en el problema que tenés, focalizarte en las posibilidades, las soluciones, en ir como agradeciendo por todo lo bueno. Y lo otro, ya sea que lógicamente que tenés que hacer un trabajo ahí de sanación y de armonización, pero lo otro como que solito va a irse acomodando, ¿no? Pero sí tenés que cambiar el foco, empezar a ver todo lo bueno que hay en tu vida, ¿vale? ¿Qué mensaje más? ¿Qué mensaje más? Mira, que volvió a salir la carta del chakra sacro. Sí. ¿Qué mensaje más completo y profundo que te han dado a vos en este caso? Así que bueno, este es el mensaje para este grupo número 4. Espero que les haya gustado y sobre todo, ante todo, que les haya servido.
Te mando un beso y un abrazo gigante, espero que estés súper bien. Y también me están diciendo que si sentís una conexión que te llama otra opción, anda a verla sin ningún tipo de problema porque seguramente hay un mensaje también ahí para vos. Así que ahora sí, nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 5, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? El don raro, digamos, que te ha salido a vos cuando estuve preseleccionando las opciones con este librito, como conté en la intro del video, el don raro que te ha salido a vos es la transmutación corporal, ¿ok? Todos conocemos el tema de la transmutación, ¿vale? De transmutar emocionalmente, ¿no? De poder sanar, de poder, sí, transmutar, evolucionar, sanar, ¿no? Pero en tu caso es como un paso más allá, porque además de eso puedes sanar tu cuerpo, ¿ok? Es como que todos conocemos que la transmutación es, como se decía, digamos, de los alquímicos, ¿vale? Sí, de la alquimia es convertir, digamos, el plomo en oro, ¿no? Que es una forma de decir sanar una emoción, por ejemplo, una herida, en transmutarla, digamos, al aspecto positivo, vendría a ser, ¿no? Y vos podés hacer eso, definitivamente, como todos tenemos esa capacidad, pero vos también podés hacerlo con tu cuerpo. O sea, no solo, digamos, con las emociones, sino también con tu cuerpo, ¿ok? De varios aspectos diferentes. Es un poco raro, la verdad. Eh, por eso es, digamos, hice esta lectura para que conozcan esos dones ocultos raros, diferentes, que tienen que son como muy poco trabajados, pocos conocidos y demás. Y ahora te voy a pasar a contar. Vos tenés la capacidad de poder transmutar tus emociones, de poder sanar tu cuerpo. Por ejemplo, si tenés una dolencia física, vos podés sanarlo, podés transmutarlo. Tenés la capacidad de poder sanar a otros también a través de, por ejemplo, de el Reiki y demás. Y también hay otra como versión de dentro de este mismo don que es como muy rara y es muy poco conocida, que es la transmutación a otras formas, ¿vale? Como transmutar tu cuerpo a otras formas, como si cambiar, digamos, estéticamente tu cuerpo, ¿vale? No sé si se me está dando a entender. No es muy conocida. De los pocos casos que se conocen que se dan en el plano astral, que no es lo mismo que poder adaptar, utilizar tu conciencia, digamos, proyectarla en la conciencia de un animal, no es lo mismo. En tu caso es como en el plano astral poder transmutar como tu forma física, ¿vale? En otra forma física, cambiarla, ¿vale? Mostrarte diferente, ¿ok? Y en el plano terrenal creo que hasta cierto punto también lo puedes hacer. Por eso es que te digo que tiene como varias como formas de presentarse esta habilidad. ¿Sí? Vamos a volver a enumerarlas para que queden claras. La transmutación emocional, ¿vale? La transmutación, sí, energética emocional, de poder sanar heridas, sanar patrones, de poder, sí, transmutar, digamos, las emociones en algo positivo, en algo productivo. La sanación de cuerpo, ¿vale? De tu cuerpo o del cuerpo de otros, ¿ok? Por imposición de manos, a través de Reiki y demás. Poder sanar animales, también puedes hacerlo. Me acaba de venir ahora. Y después, como te decía, el tema de en el plano astral, poder cambiar tu apariencia física, o sea, sí, como mutar tu apariencia física, porque no sé si vos has tenido viajes astrales en el plano astral, nosotros somos iguales que somos en el plano terrenal, ¿ok? Lo mejor ligeramente diferente. Pero en tu caso vos podés como cambiarlo, siento que vos podés cambiar la forma en que te presentás, ¿ok? Directamente a un animal, ¿vale? Podés hacerlo o directamente tu forma como física, ¿vale? Pero dentro del plano astral, que es bastante raro. Que no es lo mismo, insisto, no es lo mismo que proyectar tu conciencia a la conciencia de un animal, porque muchos sabemos que a través de la meditación o a través de los viajes astrales podemos proyectar nuestra conciencia y utilizar las habilidades de un animal, que puede ser literalmente en el plano terrenal o en el plano astral, ¿ok?
pero no es lo mismo. Parecido, no, tampoco es parecido, porque serías vos con tu conciencia transmutado, cambiado a otra forma física, a otra composición, digamos, estética, física, ok, pero que no se confunda. Bien, la verdad que bastante raro. No lo, no, o sea, conocía algunas cosas que tenía, pero eso de poder cambiarlo en el plano astral no sabía que se podía hacer. Así que bastante rarito, particular en ese sentido. Me encontré, digamos, con esa información y no conocía, así que genial. Y si vos no la conocías, pues ya somos dos. Bien, te quiero como transmitir diferentes mensajes que tienen tus guías para darte con la lectura. Como puedes ver, hay muchas cartas y hay mensajes como conectados entre diferentes cartas, pero hay un mensaje muy particular que es este, ¿vale? Y este es como el mensaje más fuerte, más sí, relevante que siento yo, ¿ok? Con estas cartas que tienen para transmitirte. Y es que viene un periodo nuevo para vos, vienen nuevos comienzos con un periodo de sanación. Y es gracias a esta habilidad que tenés, ¿ok? Es gracias a esta habilidad vas a estar sanando tu cuerpo físico, ¿vale? Vas a estar sanando tus emociones y tu cuerpo físico, ¿ok? Vas a transmutarlo, pero de una forma muy sencilla, como muy rápida, como que se va a dar en un proceso rápido, sencillo. Y es gracias a esta habilidad que tenés, ¿ok? De poder hacerlo. Sí, y vienen nuevos comienzos con muchas situaciones un poco como muy positivas pero raras que se te van a ir presentando. Esta lectura tiene una energía rara en general. O sea, es como que vengo de la lectura anterior que nada que ver a la lectura, a la energía de esta lectura. Esta lectura es totalmente rara, ¿ok? Así que me está costando un poco conectar porque la siento como muy diferente, ¿vale? Y como que hay muchos mensajes para brindar que nada que ver con las lecturas que hice en el día de ayer y nada que ver con la lectura que hice hace un ratito de la opción, porque como son 6 lecturas, me dividí las grabaciones en 2 días, 3 un día y 3 el otro. Hay algo que te están recomendando en tu caso que te va a ayudar mucho a sanar y a como potenciar este don de la transmutación y es a través de Pachamama, ¿ok? Te envían, digamos, te recomiendan enraizar, ¿vale? Y sobre todo te recomiendan, no sé, que cuando vi esta carta y vi estas dos, sentí automáticamente me vino un mensaje a la cabeza y es que como que tenés que bajar a tierra, ¿vale? Este don que tenés. Es como que necesitas hacerte consciente de este don. Necesitas entenderlo. Necesitas como investigarlo, pulirlo, entenderlo, para poder utilizarlo, para poder desarrollarlo, porque te va a ser muy necesario y te va a te va a servir de mucho, digamos, en este nuevo proceso tuyo que viene. Vos venís de un proceso en el cual quieres sanar tu cuerpo, sanar tus emociones. Estoy canalizando, ¿vale? Estoy con los ojos cerrados por las dudas. Estoy canalizando, así que no sé bien qué estoy señalando porque estoy con los ojos cerrados. Em, pero como te digo, viene una etapa, digamos, de nuevos comienzos que son muy positivos, pero que necesitas el desarrollo de este don, necesitas ser consciente de este don, necesitas entenderlo, digamos, desde sus bases, cómo usarlo y cómo potenciarlo y hasta dónde puedes llegar, porque te vas a sorprender mucho hasta dónde puedes llegar. Me viene automáticamente que es como que en el plano astral vos podés cambiar tu forma física para acceder a otros planos superiores. ¿Ok? Es importante que vos aprendas sobre este don, que investigues, sí, que investigues y que lo profundices y que como te digo, hay una carta por acá que era como sentía yo que era como bajar a tierra, sí, de hacerte consciente y bajarlo a tierra para hacerlo práctico, para ordenarlo, para entenderlo. Sí, ok, una confirmación que acabo de recibir. No sé si vos la escuchaste también, pero yo la acabo de escuchar. Em, y es muy importante para vos, ¿vale? Es muy importante para este nuevo comienzo que viene, que de hecho que yo siento que, ves, encontrar balance es esto, es encontrar el balance, porque venís de un estado como de indefensión, ¿vale? De sentirte como incomprendido, solo, que estás como mal con tu físico, mal con tus emociones, confundido a nivel mental, a nivel emocional, hay como mucha energía desordenada. Debe ser por eso que me estaba costando tanto conectar
con la energía de esta lectura. Siento como mucha energía desordenada, sí, en caos, me dicen. Mucha energía en caos de tu energía femenina, de que tenés como mucha energía de creación, muchas ideas, mucha información canalizada, mucha energía canalizada, pero está todo desordenado. Es como que tuvieras como 1000 hojas desparramadas en el suelo, como que agarres 1000 hojas, así como un toquito de papeles y los tires así como en el suelo. Y es como que siento como que así está tu energía, toda desordenada, toda desparramada y necesitas como juntar cada uno de esos papelitos y ponerlo en su lugar. Y para eso te va a servir este don, ¿vale? De la transmutación, ¿ok? Porque algo muy importante que vos venís queriendo hacer hace mucho que es sanar tu cuerpo, ¿ok? Sanar tu cuerpo, balancearlo a nivel, claro, armonizarlo entre cuerpo y emociones, ¿ok? Y el comprender este don y el desarrollarlo y el bajar información y bajar a tierra este don y comprenderlo bien, pero bien, bien, bien. O sea, no como por ahí, por encima, no, sino bien, te va a ayudar a poder resolver ya esta situación de una buena vez, ¿no? Es como de una vez por todas transmutarlo, literal, transmutarlo. No me di cuenta, lo dije sin darme cuenta. Así que sí, ok. También te dicen que este don vos podés pasárselo a otros. Podés, una vez que vos lo aprendas a hacer, es como una, sí, una sabiduría que vas a adquirir y que vas a poder pasársela a otros, ok. Que también tienen este don y que no lo conocen. Y vos podés como, pero tenés que entenderlo bien, ¿eh? O sea, no es como, ahí por ahí por encima, me leo una página en internet y ya está. No, tenés que profundizarlo. Tienes que sentarte, meditar, fijarte qué información te baja. A lo mejor en los sueños siento que también vas a estar como recibiendo información, ¿vale? Sí. En los sueños vas a recibir información con relación a esto, o por la noche vas a canalizar información. Ok. Y sí. O sea que tengo más cartas acá que han querido salir, pero como ya tenía muchas, quería primero leer estas, ¿vale? Así que voy a empezar a poner acá las otras cartas que había seleccionado. Sí, esto que viene una... O sí, como te decía, vas a empezar a bajar. Cree, claro, cree y, cree y triunfarás sería, digamos, una vez que creas en este don, en que tenés esta capacidad, vas a triunfar. Vas a pasar, digamos, a estar, como te digo, en un estado de indefensión, en un estado de sentirte incomprendido, a saltar, digamos, a una, literal, mira, no me di ni cuenta, a saltar a una nueva realidad, a nuevos comienzos, ¿ok? A una nueva realidad. Y vos sabés que no sé por qué iba a ser como una realidad paralela. A lo mejor te vas a alinear con una nueva. Te vas a alinear con una. Sí, uy, lo estoy resintiendo. Ok, se me acaba de poner la piel de gallina. Te vas a alinear con una realidad paralela, ¿vale? En la cual esto ya lo lograste, ¿ok? Y es una realidad mucho más positiva, ¿vale? Como alinearte con una nueva, mejor versión y superior versión, ¿ok? Wow, qué loco, ni me esperaba dar este mensaje. Y es momento de brillar, ¿vale? Vas a estar canalizando, como te decía recién, información con relación a esto y te piden que creas en esto, porque tenés un don muy importante, ¿sí? Que muchos lo tienen, pero no lo saben usar. Y vos tenés como la capacidad de poder aprender a usarlo bien, ¿vale? Y de compartirlo a otros. Déjame ver qué más te quiere salir con esta. Sos un canalizador. Ok, sí. Sos un canalizador. Vale. Sí. Es como te digo, tenés la energía de tu divino femenino está desbalanceada. Tenés que balancearla. Ok. Wow. Oh. Ok. Sí. Vale. Sí, total. Es como te digo, en los sueños, en el plano astral.
Esta transmutación corporal que yo te decía que vos podés hacer es tal cual esta carta. Fíjate vos. Es esta persona, ¿vale? Vos se de cuenta que tenés como esta apariencia física y esta persona se transmuta en el plano astral a... No es que proyecta su conciencia en otro animal, no, sino que se transmuta, se convierte en otro ser, ¿vale? De otra forma física. Y esto mismo que vos podés hacer en el plano astral, digamos, dentro de que en el plano terrenal no podés transmutar tu cuerpo a una forma de un animal, ¿no? Que más quisiera yo, pero no, se puede. Al menos dentro de mis creencias no se puede, a lo mejor dentro de las tuyas sí. Pero lo que sí vas a hacer dentro del plano terrenal es convertirte en esa mejor versión que que querés ser, ¿ok? Claro, la energía de la diosa. La energía de la diosa te ha salido la energía del guerrero. Ya te pasó a... Sí, mira vos. Vos sabés que estas dos cartas salieron en otra opción. A lo mejor hay algunos de ustedes que ha visto esa otra opción donde salieron estas dos cartas que los invitan, ¿vale? A disfrutar más. A disfrutar más, ¿ok? Los invitan a disfrutar mucho más porque están como muy serios, como muy... Siento como vos también, ¿no? Como que estás muy centrado en resolver esta situación que estás descontento, ¿vale? Que te sentís como mal, estás como muy centrado en el problema y necesitas centrarte en la solución y en disfrutar más el proceso. Últimas dos cartas, por favor. Creación, claro, va a estar creando una nueva realidad. Va a ser una muerte y una resurrección, ¿vale? Para crear esta nueva realidad, la vieja versión tuya tiene que morir, ¿ok? La versión vieja, esa tuya, tiene que morir, tiene que cesar, tiene que dejar de existir, ¿ok? Porque ya esa versión vieja ya no te sirve en tu nueva realidad, ¿vale? Estos nuevos comienzos que vienen, ¿sí? Te ha salido abajo la carta del miedo y la carta del miedo lo que te dice es que tenés que dejar de eso, que tenés que soltar los miedos, soltar un poco también como soltar el control. Aprender esto pero de una manera divertida, de una manera, aprender este don que tenés, pero de una manera que te divierta, de una manera que te llene el alma, no que sea una preocupación, no, sino de que sea algo positivo, que sea como ir por una nueva aventura, ¿vale? Una nueva aventura de crear una nueva realidad, ¿ok? Sí, eso es lo que siento. Te ha salido acá muy fuerte, siento muy fuerte claro, normal por el arquetipo del el guerrero. Vos sos una persona muy luchadora, muy fuerte, pero también siento como muy estructurada, ¿vale? A la vez de que está tu energía femenina está en caos, porque está en caos, tenés que ordenarla, ¿ok? Tenés que equilibrarla, tenés que ordenarla. Todos esos papelitos que yo te decía que están, digamos, como desperdigados, por eso sentía como que al principio me costaba como entrar en la onda de la lectura y eso pasa cuando la energía está como muy en caos, ¿no? Y te dicen que vos sos un alma muy luchadora, sos un alma, digamos, que tiene mucha fuerza, mucho poder, pero tenés que dejar de ser tan estructurado, ¿ok? Disfrutar más del proceso, tomarlo como algo más divertido, ¿no? No como de tac, como de todo tiene que ser así y no sé qué. No, disfruta del proceso, ¿vale? Porque esta experiencia de vida que vos estás teniendo la elegiste tener porque podés tenerla. Todos estos desafíos vos los elegiste tener porque podés superarlos, ¿vale? Y tenés, digamos, como que fueron prepactados antes de encarnar. Entonces, fluí con el proceso. Está bien que tengas esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de voluntad, esa fuerza de ir para adelante con todo. Genial. Pero y otra cosa que me viene con esta carta, que te sientas digno de mejorar y de alinearte con esa mejor versión, porque sí estás listo,
sí estás lista. Me acaba de venir ahora que es como que alguno de ustedes no se siente como digno o digna, o como que no está listo para alinearse ya con esa nueva versión elevada de sí mismo. Y sí lo estás. Si no, no se te presentaría la oportunidad, ¿vale? Y lo que te decía con esta carta, a ver si ya termino con esta carta, em, que es que vayas para adelante con todo, pero sé flexible, ¿ok? Sí, se me acaba de poner la piel de gallina otra vez. Sé flexible con tu energía masculina, ¿ok? Sé flexible, no tienes que ser estructurado, ¿vale? Está bien tener orden y una estructura de vida para que no sea como una locura, como un caos, como está ahora, pero no rígido, sino flexible, que sepas que pueden haber vaivenes en la vida y que es parte del proceso y está bien. Pues este ha sido el mensaje para vos el día de hoy, un mensaje bastante curioso, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Sí, siento que hay una carta más que quiere salir. Autenticidad, que te permita ser vos. Ah, claro, conocimiento. Claro, por eso, es que me olvidé de decirte también el significado de esta carta de la sabiduría. Bueno, que es que sos un alma muy sabia, o sea, tampoco es para el otro mundo lo que hay que decir, pero sí que sos tenés una forma de ser muy auténtica y tenés que permitirte ser tu verdadero vos, ¿ok? Porque hay mucho conocimiento que te va a estar bajando, que te va a estar llegando y que vas a estar como desbloqueando, por así decirlo, mucho conocimiento que tenés y que no sos consciente de tenerlo, como este don. O como a lo mejor sabes que tenés este don, pero no hasta dónde puedes llegar, ¿entendés? Y eso se va a estar revelando para vos, ¿ok? Mira la carta que te salió en la base. Poderes mágicos, ¿vale? Sí. Y también mira cómo sale es el fénix. Claro, la transmutación y el color de la transmutación, el violeta, es el fénix, ¿ok? El renacer de las cenizas. Ahora sí, mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 6, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Hay un montón de cartas, como puedes ver. Pero por más que sean muchas cartas, hay un mensaje súper importante entre todas estas cartas. O mejor dicho, todas las cartas es como que crean un mensaje, ¿vale? Relevante para vos. Pero primero te paso a contar que este don diferente, ¿vale? Raro, oculto que tenés y que a lo mejor no conocías o que sospechabas y querías confirmar, es el don de la geoquinesis. Tenés la habilidad de poder leer la tierra, no solo de leer la tierra, o sea, de leer, por ejemplo, donde hay minerales escondidos, como leer las energías de las piedras, de la tierra, de poder, me vino ahora, no sé por qué, o sea, es que me vino ahora de que podés hacer crecer las plantas. No estaba dentro de la geoquinesis, pero me vino, así que te lo transmito, ¿ok? También de poder encontrar donde hay cavidades, sí, en la tierra, donde hay agua, donde pasa agua, de encontrar, sí, ¿viste esa gente que tiene como esa facilidad de que va y se encuentra cristales o que empieza a excavar y encuentra un montón de cristales y es porque tiene ese don de la geoquinesis? O también de poder como generar como vibraciones en la tierra. No sé si te ha pasado alguna vez de ver una persona que es como que con las manos, ¿vale? Genera como pequeñas vibraciones en las piedritas, en la tierra. Hay gente que lo hace con el agua, pero vos podés con la tierra, ¿ok? Te piden que investigues este don porque es un don muy poderoso. Pero vos sabés que lo curioso de la lectura esta es que es la única lectura de las 6 que es como que te han dado un mensaje en las cartas. Es como que el don sí es este. Te dicen, sí, tenés este don y está buenísimo. Pero el mensaje que te quieren dar, digamos, tus días hoy como más relevante es con todas estas otras cartas y es porque estás enfocando tu energía de una manera errónea. Te dicen que es como que estás, a ver, te explico. Estás enfocando tu atención, ¿vale? Tu foco, lo estás enfocando en un lugar donde no es, ¿ok?
y estás viendo a través de los ojos del miedo, ¿vale? De tus sombras, del miedo. También es decirte, me viene ahora que no le tengas miedos a tus dones, que siento como que vos también tenés la capacidad de ver cosas a futuro, ¿vale? Como sucesos a futuro y te da un poco de miedo, ¿vale? Eso, y te da miedo de manifestar esos miedos en la realidad y te dicen de que sí, de que eso es un manifestador y todos podemos manifestar, digamos, nuestros miedos en la realidad. eh, por eso te están pidiendo que cambies tu foco, ¿ok? Porque donde vos pones el foco pones la energía. Entonces, si vos no querés proyectar miedos en tu realidad y no querés como ver, digamos, en tu realidad plasmada cosas negativas, que cambies tu foco a otra cosa, ¿vale? Para alinearte con una realidad que sea más próspera, más positiva, menos angustiosa, ¿vale? Que eso está en tu elección. Vos tenés el arquetipo del oráculo del chamán, sos un sanador y tenés el arquetipo del oráculo. Y en este momento estás balanceando tu energía masculina, ¿vale? Estás haciendo un balance de tu energía masculina, es lo que más estás trabajando ahora. Y has estado recibiendo mensajes en los sueños, ¿vale? Como susurros, visiones en los sueños. Em, y esos mensajes que has estado recibiendo, algunos te han dado como miedo o te han dado como incertidumbre y te dicen que esos avisos que ellos te dan son porque vos tenés como la capacidad de poder acceder a esa información, pero que no todo lo que ves en tus sueños se va a plasmar en esta realidad, ¿ok? A lo mejor se plasma en realidades paralelas, ¿vale? También me dicen que sos un, un maestro, ¿vale? Que venís a desarrollar dones, a sanar y a desarrollar dones como este y muchos otros, como digamos la clarividencia, como el don de la canalización, de la manifestación. Te dicen que tenés todas esas habilidades para compartir también con los demás, ¿ok? Y podés compartirla con los demás. Sos un cambiaformas. Esta es la primera carta que te salió de todas, de todas, de todas, de todas. Es esta, el Shapeshifter, cambiaformas, ¿vale? Porque tenés la capacidad de amoldarte a la realidad, de ir amoldándote a la realidad. Pero también te dicen que esa realidad a la cual vos te vas amoldando no solo que vos te puedes amoldar, sino que vos podés amoldar la realidad, ¿vale? Podés amoldarla a una realidad más provechosa, más gustosa. Con la manifestación te lo dicen. Te dicen que tenés que dejar de ver a través de los ojos del miedo y empezar a ver a través de los ojos del amor. Bien. Sí, es muy raro, es muy, muy curioso porque esta lectura se trataba de brindar información sobre dones como ocultos o raros, y yo es la única opción de los seis, en los cuales es como que el mensaje central de la lectura era como brindarte este mensaje decide confirmarte que tenés dones y que tenés habilidades como esta, pero querían darte como un mensaje así como muy poderoso que es ese que te estoy comentando. Pero esa es la única opción que salió de esa manera. Así que, bueno, eso. Y también que sepas que si tienes otra opción que te está llamando, que vayas porque hay un mensaje también ahí para vos. Otra cosa que te dicen, este estado que vos tenés ahora de sentirte aislado, de sentirte solo, que esta carta salió en varios grupos. O sea que ustedes son como, sí, se sienten solos, sienten que estos dones que tienen, que estas habilidades como que no tienen con quién compartirlas o no se sienten del todo como seguro de compartirlas y eso es lo que les genera inseguridad y miedo. Y les dicen que ustedes han venido a enseñar a otros, ¿ok? Esta carta es divina, el dibujo que tiene. ¿Vale? Ustedes tienen este don, ¿vale? Del maestro, de venir a enseñar. Son trabajadores de la luz, ustedes. Y como trabajadores de la luz vienen a compartir estos dones, a compartir este conocimiento, ¿vale? Con los demás. Son personas muy sabias, muy, muy sabias, ¿vale? Pero muy sabias. Y viene otra cosa que les dicen, es que viene una nueva época. Yo siento que a raíz de que vean este mensaje, es como que realmente van a hacer como un chic, y es como que van a cambiar el foco, literal, como que siento que van a hacer caso de cambiar el foco
y les dicen de que viene una época de mayor vitalidad, de mayor fuerza, con más colores, con más positivismo, porque les ha salido la carta del éxito y el crecimiento. Entonces sí siento que, ok, quiere salir este oráculo, sí siento que van a estar centrando su energía en algo más provechoso y van a dejar de ver, de ver el vaso medio vacío. Ok, esta carta también salió en otro grupo, así que a lo mejor haya gente de otro grupo que esté viendo esta opción. Ok, ven que les hablan de la confianza, de que tienen que tener confianza en sus dones, de que tienen que tener confianza en lo que ustedes vinieron a hacer, a enseñar, a compartir, que están listos, que están preparados. Ok, les dicen que vienen, sí, ustedes son almas que tienen, aunque ahora estén a lo mejor viendo el vaso medio vacío, aunque ahora a lo mejor se sientan como que están medios incomprendidos o que están pasando por una etapa media feíta, media así como triste, le dicen que en realidad ustedes tienen una forma de ser muy alegre, que son almas muy alegres, muy felices, con mucha energía muy bonita para compartir. Entonces, tienen que centrar su energía en eso, ¿vale? Tienen que centrar su energía en todo eso bueno que tienen para compartir. También les piden que se protejan, les recomiendan que se protejan energéticamente. Primero decirles que siempre son protegidos, de que no están solos. Eso, el tema de estar solos, de creer que están solos, es una mera ilusión. El sentimiento de soledad es una ilusión, es algo que nosotros venimos a experimentar en esta realidad de que nosotros venimos a experimentar de que yo, perdón, de que vos y yo somos como almas que independientes, ¿no? Que estamos separadas, pero en realidad vos y yo somos la divinidad, ¿no? Somos lo mismo, todo es la divinidad, absolutamente todo, todo es energía y todo es la divinidad, porque la divinidad lo comprende todo. Los planetas, las plantas, los cristales, las cartas, la mesa, la luz, el aire, tu alma, mi alma, todo, ¿no? Nuestros cuerpos, todo, todo es la divinidad. Entonces, nosotros venimos a experimentar como lo que es ser como algo separado, ¿sí? Como esa ilusión de separación, pero no existe en realidad algo como estar solos, ¿vale? Mira qué bonito. Ha salido la carta de los nuevos comienzos, pero esta es la que iba a salir en realidad, la que te iba a sacar yo en realidad, que te dice confía, ¿vale? Confianza, confía. Confía que siempre sos divinamente protegido, confía que siempre sos divinamente guiado y confía en la magia de los nuevos comienzos, confía en que vienen cosas muy buenas, muy bonitas para vos, muy provechosas. Te ha salido el número 44, así que algunos de ustedes se van a estar encontrando con el número 44, ¿vale? Imaginación, a ver qué más. Victoria, súper positivo, ¿ves? Todo lo que viene para vos es súper positivo, por eso tenés que dejar de estar viendo el vaso medio vacío, porque te dicen que estás viendo las cosas mal, es como que estuvieras viendo las cosas al revés de cómo son, porque te dicen que en realidad viene algo súper positivo para vos y estás viendo las cosas al revés. Simplemente cambia el foco, ¿ok? Porque no hay nada de qué preocuparse, ¿ok? Organización, vale, organización, Ah, claro, porque es que yo te decía acá abajo que vos estabas trabajando tu divino masculino abajo de esta carta. Abajo de esta carta estaba, voy a desordenar todo, pero bueno, ahí abajo estaba la carta de Shiva. Viste que yo te había dicho que estabas trabajando tu divino masculino y te ha salido la carta de la organización. Y es eso, que te dicen que organices tus pensamientos, que organices tus sentimientos, que organices... em, también tenés el arquetipo de la bruja, ustedes son brujitas como yo, brujitos. Que organices tus pensamientos, tus sentimientos y que organices tu realidad, ¿vale? Que tenés que organizar más tu realidad. ¡Wow! Esa salió la carta de la sensualidad. Ustedes están trabajando, algunos de ustedes, el chakra sacro. Uf, vengo recibiendo mensajes del chakra sacro para la comunidad. Un montón, un montón, un montón. Vale, y última. Tengo pensado hacer un curso, un taller sobre
la sanación del chakra sacro. Te dicen que esto de ser maestro estaba destinado, estaba ya preestablecido antes de que vos encarnes. Otra vez te ha salido la carta de la abundancia. ¿Ves que te digo que no tenés nada que temer? No tenés nada de lo cual estar preocupado o de estar como, ay, y si pasa esto, ay, si pasa lo otro. Te salió la carta de la fertilidad, que también es abundancia, ¿ok? No tenés nada de cual estar preocupado, ocupado o centrándote en aspectos negativos, porque no, porque en tu realidad lo que viene es abundancia, ¿ok? Estás viendo las cosas al revés, es como que estuvieras patas para arriba y estás viendo las cosas al revés, o sea, centrate en lo bueno, centrate en lo positivo porque es lo que viene para vos, ¿ok? También te dicen paz, viene una etapa de paz, ¿ok? Y te sale la carta de la creatividad. Y arriba, mira lo que te sale. Otra vez, éxito, abundancia, victoria. ¿Dónde más estaba? Bueno, que confíes, ¿ok? Éxito. Esto es lo que está destinado para vos. Es esto lo que está destinado para vos. El éxito, ¿ok? Me quedo con ese mensaje. Y acá lo que ha querido salir es la carta de la creatividad. Vas a estar teniendo ideas inspiradas, vas a estar bajando un montón de información. Ustedes son oráculos, como le había salido también en una de las cartas. Ustedes son canalizadores, ¿ok? Son oráculos, canalizan información de reinos superiores. Y por eso es que vas a estar bajando información inspirada, ¿vale? Ideas inspiradas, perdón, para estos nuevos comienzos. Y están destinados al éxito. Entonces, basta de ver las cosas al revés, de ver las cosas a través del miedo, de ver las cosas a través de la inseguridad, de ver las cosas patas para arriba. O sea, ponete derecho. Date la vuelta, ponete derecho, ve el vaso, digamos, medio lleno, ¿no? Si le falta por llenarse un poquito, pues eso, tranquilo, que centrándote en lo positivo ya se llena solo, ¿vale? Así que ese es el mensaje para ustedes. Es un mensaje totalmente diferente, más como de motivación, digamos, en su caso particular, que de dones, pero bueno, también le quisieron decir que tienen este don. Em, Igual es un mensaje súper importante. Siento que varios de ustedes van a estar, o sea, como gente de varias opciones que va a venir a ver esta opción también, me parece a mí. Así que bueno, este es el mensaje para ustedes, grupo número 6, el hermoso último grupo, y que se han guardado como todos los mensajes de éxito y de positivismo y de prosperidad y de paz y de victoria y de confianza y de que viene todo súper positivo, ¿vale? Todo súper positivo para ustedes. Entonces confíen que son divinamente guiados, que son divinamente protegidos, confíen, digamos, en el trabajo que están haciendo, que van por muy buen camino. Confíen, digamos, confíen. Y si alguna vez están recibiendo, por ejemplo, a través de los sueños o señales o algo así, cosas negativas entre comillas, es porque en realidad le están dando señales de que esos son miedos inconscientes que tienen ustedes, ¿ok? De que son miedos, pero ustedes tienen que centrarse en la realidad más positiva para alinearse con esa realidad, que en realidad ya están alineados y están destinados al éxito. Por eso les dicen que dejen de ver las cosas como patas para arriba, porque no tiene ningún sentido, porque no es lo que viene para ustedes. Y a lo mejor si siguen viendo las cosas de ese aspecto negativo, van a terminar como manifestando trabas, ¿sí? Que no vienen a cuento para ustedes, ¿no? Que, o sea, que no está como predestinado para ustedes. Ahora sí, este es el mensaje para ustedes el día de hoy. Te mando un beso y un abrazo gigante. Espero que te haya gustado, pero por sobre todo, ante todo, que te haya servido. Si sentiste que tenías que ver otra de las opciones, anda, porque tenés que recibir un mensaje de la otra opción, ¿vale? Recuerden siempre, esto es una lectura general, se quedan con lo que les resuena y lo que no les resuena se lo dejan para otra alma que sí tiene que recibir ese mensaje. Mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima.